Si Ucrania ha demostrado algo en su guerra con Rusia, es que ataca objetivos vulnerables repetidamente hasta que Rusia no puede usar sus recursos. Actualmente Novorossiysk es sumamente vulnerable. Hace un mes sufrió un ataque devastador y ahora ese puerto clave del Mar Negro vuelve a arder en una gran bola de fuego. Para empeorar la situación de Rusia, una fragata fue gravemente dañada por el último ataque ucraniano. Empecemos con esa fragata. El 6 de abril, Robert Brovdi, jefe de sistemas no tripulados de Ucrania, informó en Telegram sobre el último ataque de drones ucranianos. De nuevo, los drones ucranianos destruyeron uno de los buques de guerra más importantes que le quedan a Rusia en el puerto de Novorossiysk, donde Rusia retiró su flota del Mar Negro tras 4 años de fracasos. No le damos al sauce. Misiles al vacío, drones al objetivo, Brovdi se expresó poéticamente antes de identificar erróneamente el barco que Ucrania atacó como el almirante Grigorovich. No lo era. En realidad, los drones ucranianos impactaron al almirante Makarov en una operación que, según Brovdi, fue el resultado de la coordinación entre el primer Centro de Fuerzas de Sistemas No Tripulados y el Servicio de Seguridad de Ucrania, OSBU. Para empeorar aún más la situación, Brovdi también reveló que el buque de guerra que fue atacado por los drones ucranianos estaba equipado con defensas antiaéreas, y esas defensas fallaron por completo en la única tarea para la que fueron diseñadas. Misiles de defensa aérea fueron lanzados directamente desde el costado de la fragata durante el acercamiento al objetivo, lo cual no evitó que siguiera atacando la costra flotante. La costra flotante. Esa es una forma interesante de describir al almirante Makarov, y para Ucrania es totalmente acertada, ya que este buque ha sido una espina clavada para Ucrania, incluso después de que la flota del Mar Negro huyó de Sebastopol a la supuesta seguridad de Novorossiysk. Como reporta Defense Express sobre el reciente ataque de Ucrania, el almirante Makarov es una de solo 3 fragatas del proyecto 11.356 R-clase Burevestnik que Rusia ha construido. Por eso, es de las pocas naves de guerra en la flota del Mar Negro capaces de lanzar misiles calibre contra Ucrania. Estos misiles devastadores suelen usarse en ataques a ciudades e infraestructura de Ucrania. Con un alcance de hasta 2.500 kilómetros o un poco más de 1.550 millas, el calibre tiene más que suficiente alcance para ser disparado desde Novorossiysk y alcanzar casi cualquier objetivo en Ucrania. Cuando llega, el misil lleva una ojiva que pesa 450 kilogramos o alrededor de 992 libras. Es muy difícil de detener, ya que es un misil de crucero que vuela bajo y viaja a velocidades supersónicas. Eliminar los misiles calibre de la guerra en Ucrania es prioridad. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que atacando uno de los pocos barcos rusos que aún pueden dispararlos? Defense Express afirma que el almirante Makarov era el último buque operativo en el Mar Negro capaz de lanzar misiles calibre. Su destrucción, suponiendo que Ucrania haya logrado dejar el buque fuera de servicio para siempre, será un golpe importante para Putin, mientras intenta mantener una campaña aérea que vio a Rusia lanzar 138 misiles contra Ucrania solo en marzo. Sorprendentemente, ese gran volumen representó una disminución del 52% en comparación con el mes anterior, lo que resalta cuán intensa se ha vuelto la campaña de misiles de Rusia. Se sigue evaluando el daño al almirante Makarov, pero si las imágenes del ataque son indicio, Ucrania pudo haber dejado fuera de combate a uno de los buques más importantes de Rusia. En un video de 2 minutos tras el anuncio del ataque, Ucrania muestra cómo sus drones impactaron la fragata rusa y otros objetivos que mencionaremos más adelante. Vemos al almirante Makarov disparando misiles de defensa aérea desesperadamente, pero no logran acercarse a los drones ucranianos que van hacia el barco ruso. Ese video también ofrece algunas pistas sobre los tipos específicos de drones que Ucrania utilizó en este ataque. El dron ucraniano porta una gran ojiva, por lo que el FP-1 y FP-2 figuran como los principales candidatos. El FP-1 parece el más probable de los dos, ya que la distancia que los drones ucranianos tendrían que recorrer para llegar a Novorossiysk es lo suficientemente grande como para que el FP-2 sea una opción poco probable. Ucrania no ha confirmado el dron usado, pero si fue el FP-1, habría atacado la última fragata rusa que lanza misiles calibre en el Mar Negro, con un dron que puede recorrer 1.600 kilómetros o 994 millas y llevar una ojiva que pesa hasta 120 kilogramos o más de 260 libras. Eso es mucho poder de fuego, y si se dirige adecuadamente, podría ser suficiente para dejar fuera de servicio al almirante Makarov. Independientemente del tipo de dron utilizado, lo que vemos aquí es otro golpe poderoso asestado contra la flota del Mar Negro de Rusia. Seamos sinceros, esa flota nunca estuvo en buenas condiciones. Cuando Putin invadió Ucrania, la flota del Mar Negro era el as bajo la manga de Rusia. Ucrania no tenía una marina de verdad.
Unas pocas patrulleras y barcos de guerra de minas no bastarían contra los portamisiles y otros buques de guerra que Rusia podría desplegar. Rusia podría atacar a Ucrania a su antojo usando estos barcos, podría controlar el Mar Negro, frenar de inmediato las exportaciones de grano ucraniano y privar a Kiev de miles de millones de dólares que podría usar para la guerra, además de abrir un paso seguro por el Mar Negro para desembarcar tropas en el territorio continental ucraniano desde la Crimea anexada. Al menos ese era el plan. No ha salido bien. A más de 4 años de guerra, Rusia está tan lejos de dominar el Mar Negro como es posible. Ucrania ha demostrado que una combinación inteligente de misiles y drones, estos últimos desarrollados durante la guerra para ser mucho más peligrosos que antes, fue más que suficiente para detener la otrora temida flota rusa. Ahora, atrapada en el Mar Negro y específicamente en Novorossiysk, esa flota se ha convertido en un grupo de patos sentados que no pueden hacer mucho más que quedarse atrás y esperar que el último ataque de Ucrania no los tenga como objetivo. Más de 1/3 de la flota del Mar Negro fue destruida por un país sin marina propia. El almirante Makarov solo aumentará esas cifras si el último ataque de Ucrania logró inutilizar el barco. Rusia ha demostrado una y otra vez ser totalmente incapaz de lidiar con las tácticas asimétricas que Ucrania ahora puede desplegar contra la flota del Mar Negro. El impacto de esa flota en las exportaciones de Ucrania ahora es insignificante. Ucrania logró alejar los buques de guerra rusos de sus canales de exportación. Como muestra el ataque al almirante Makarov, Ucrania ahora se concentra en los pocos barcos de la flota del Mar Negro que pueden atacar su territorio a distancia. Entre esos buques hay cruceros y fragatas con capacidad para lanzar misiles Kalibr. Si Ucrania los neutraliza, la flota del Mar Negro pasará de ser una vergüenza para Rusia a volverse totalmente irrelevante en la guerra de Ucrania. Mientras el almirante Makarov arde, la situación en el Mar Negro se intensifica. Detrás de los ataques a barcos, Ucrania ha generado un problema mayor para Rusia, que ya afectaba a su industria petrolera y que empeorará con el otro objetivo en el Mar Negro, mencionado por Brovdi el 6 de abril. Antes de entrar en el tema, una nota rápida. Estás viendo el show militar. Si no te has suscrito, es el momento ideal para hacerlo. Ahora, el almirante Makarov es una gran pérdida para la flota del Mar Negro. Para Rusia es más importante la plataforma petrolera autoelevable Sivash en el Mar Negro, que Ucrania también atacó con sistemas no tripulados y ayuda de su marina. Las lanchas patrulleras ucranianas, que Rusia debería haber podido destruir con su flota del Mar Negro, demuestran su valor otra vez, aunque los drones causan el daño principal. En sus informes sobre el ataque de Ucrania, el Kiev Post indica que el video mencionado cambia a la mitad, de mostrar el ataque al almirante Makarov. Luego destaca cómo los drones ucranianos atacaron la plataforma petrolera Sivash con ofensivas primarias y secundarias. Esas imágenes muestran que la plataforma petrolera es un objetivo militar que Ucrania puede atacar para afectar la industria petrolera rusa. El video muestra cómo Rusia ha hecho de la plataforma una base para instalar radares de defensa aérea. Esos eran los objetivos de Ucrania en este ataque, y los alcanzó varias veces. Las imágenes muestran la perspectiva de los drones al chocar con la plataforma Sivash. En el video se observan destellos de posibles embarcaciones o vehículos de superficie no tripulados. Es más probable que Ucrania enviara drones marítimos a la plataforma de perforación, que luego lanzaron drones FPV para atacar los radares de defensa aérea. Sabemos que Ucrania tiene esa capacidad. En febrero, United 24 Media reportaron que Ucrania creó drones marítimos que sirven como naves nodrizas para drones FPV. El dron marítimo lleva a los drones FPV a donde deben estar, cubriendo distancias que estos no pueden por sí solos. Luego lanzan los FPV. La plataforma Sivash parece haber sentido el impacto total de este tipo de ataque, lo que resalta las ingeniosas tácticas asimétricas que Ucrania sigue empleando en el Mar Negro. Un buque de guerra ruso importante arde. También lo está una plataforma petrolera que había sido convertida en parte de la red de defensa aérea rusa en el Mar Negro. Si crees que eso es todo lo que Ucrania ha hecho en el Mar Negro últimamente, estás muy equivocado. Ucrania también atacó la terminal petrolera de Sheshkaris en Novorossiysk, supuestamente destruyendo 2 muelles principales y algunos nodos de control de oleoductos. El ataque ha detenido por completo la carga de crudo en este puerto, lo que a su vez ha afectado significativamente a un sector exportador de petróleo ruso que ya venía teniendo dificultades en las últimas semanas. Volveremos a esas dificultades tras abordar el ataque a Shashkaris. Según Kiev Post, el ataque ucraniano a la terminal petrolera de Shashkaris provocó incendios visibles desde el espacio. Pero eso no es lo que realmente preocupará a Putin. Francamente,
Él ya se está acostumbrando a los drones de Ucrania, o mejor dicho, a los restos de drones que provocan enormes incendios que consumen instalaciones enteras y dejan los horizontes cubiertos de humo y ceniza. No, lo que realmente preocupará al líder de Rusia es que Ucrania ha apuntado a una terminal petrolera que, según algunos informes, maneja entre el 25 y el 35% de las exportaciones de crudo de Rusia, incluyendo crudo que proviene de los Urales, Siberia y Kazajistán. Cuando opera correctamente, Kashkaris procesa entre 3 y 3.2 millones de toneladas de petróleo al mes. Estas cifras son de tiempos de paz, pero incluso durante la guerra en Ucrania, Kashkaris ha representado cerca del 20% de las exportaciones de crudo de Rusia, según el Kyiv Post. En otras palabras, este es un importante centro petrolero ruso. Para ver su importancia, hagamos cálculos rápidos usando 3 millones de toneladas de crudo al mes como base. Según la Louisiana Mid-Continent Oil and Gas Association, una tonelada métrica de crudo extranjero equivale a 6.99 barriles. El 2 de abril, el crudo insignia Urales de Rusia alcanzó un precio máximo de $116.05 por barril. Así que al multiplicar 3 millones de toneladas por 6.99 barriles, nos da 20.97 millones de barriles de crudo que Kashkaris pueden procesar cada mes. Multiplica esa cifra por $116.05 y obtienes más de 2.4 mil millones de dólares al mes. Así de valioso es Kashkaris para Rusia. Ahora está cerrado y ardiendo porque drones de Ucrania impactaron el tanque de petróleo. Estos ataques fueron parte del ataque más ambicioso de Ucrania contra el puerto de Novorossiysk hasta ahora. El Kyiv Post dice que este último ataque involucró alrededor de 50 drones, lo cual es un volumen enorme para un solo objetivo. Esto muestra que Ucrania busca golpear el petróleo ruso, ya que solo enviaría tantos drones para asegurar que algunos superen las defensas aéreas y alcancen sus objetivos. Un incendio que arde tan intensamente que puede verse desde el espacio es evidencia de que Ucrania ha tenido éxito. De nuevo, por cuarta vez en menos de 6 meses. Volveremos a ese punto pronto, pero primero, ¿recuerdas que mencionamos que Rusia está enfrentando algunos problemas bastante serios con la exportación de petróleo en este momento? Eso nos indicó que el ataque de Kashkaris no es un caso aislado. Más bien, el último mes más o menos ha visto a Ucrania lanzar ataque tras ataque contra terminales de exportación de petróleo rusas tanto en el Mar Negro como en el Mar Báltico, en lo que ahora es una campaña tan clara contra la fuente monetaria más importante de Rusia como la que hemos visto en cualquier momento durante la guerra. Drones ucranianos atacaron durante la segunda mitad de marzo Primorsk y Ust-Luga, terminales rusas de exportación de petróleo en el Mar Báltico. Esos puertos suman el 40% de la capacidad exportadora de petróleo rusa. Unos 2 millones de barriles diarios o 60 millones al mes no pueden salir de los puertos bálticos, que siguen ardiendo y están al menos parcialmente cerrados por reparaciones. Los incendios en Ust-Luga fueron tan grandes que se veían desde Finlandia, según el Moscow Times. El mismo medio reportó que unas 50 embarcaciones quedaron atascadas en el Golfo de Finlandia el 25 de marzo por ataques de Ucrania. Primorsk y Ust-Luga han sido atacados de nuevo desde esa fecha. Ucrania sigue firme en impedir que Putin use ingresos del petróleo ruso para financiar la invasión de Ucrania. TVP World informó que los ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas ya eliminaron casi $1.000 millones en ganancias que el Kremlin esperaba tras el cierre del estrecho de Hormuz, cerca de Irán. Rusia ya había perdido $970 millones en ingresos para el 29 de marzo. Ucrania continúa atacando puertos bálticos y del Mar Negro rusos, destruyendo depósitos de petróleo y cerrándolos. Esto ocurre desde hace más de un mes, y el ataque a Kashkaris muestra que Ucrania no piensa detenerse. El petróleo ruso arderá hasta que no quede nada para vender. Esto implicará miles de millones perdidos de un fondo de guerra que se está vaciando por una guerra costosa para Rusia, al grado que Putin pide limosnas a los oligarcas para sostener su invasión. Ese es justo el objetivo de los ataques ucranianos a las terminales petroleras. Ucrania debilita a las fuerzas armadas rusas eliminando fragatas y destruyendo radares de defensa aérea. Pero en estos ataques a terminales, Ucrania causa el verdadero daño. Cada dólar que pierde Rusia, especialmente ahora que los precios del petróleo están en niveles que no se veían desde hace años, es un dólar que no puede gastarse en la maquinaria de guerra rusa. Con el agotamiento del fondo de efectivo de Putin, su maquinaria se desmorona, facilitando que Ucrania lance más ataques en profundidad y aliviando la presión en sus fuerzas terrestres. Putin tampoco puede pensar que lo peor ya pasó. Ya dijimos que Ucrania atacó Novorossiysk 4 veces en 6 meses.
El más reciente de esos ataques anteriores ocurrió el 2 de marzo y volvió a dirigirse a la terminal petrolera de Shashkaris. El ataque destruyó 6 de los 7 brazos de carga de la terminal, según Kiev Independent, y causó el cierre total del puerto. Esto pasará tras este último ataque. Curiosamente, el almirante Makarov y el almirante Essen también quedaron involucrados en el ataque del 2 de marzo. Se determinó que el almirante Essen no podía lanzar misiles Kalibr tras ese ataque. Por eso no fue objetivo en este último ataque. El almirante Makarov fue alcanzado otra vez y Ucrania evalúa los daños. La capacidad de esa fragata para lanzar misiles Kalibr ha sido anulada. Ucrania ya no tendrá nada de qué preocuparse en lo que respecta a que la flota del Mar Negro use ese tipo de misiles de crucero contra sus ciudades y su gente. Los días antes del 6 de abril fueron muy productivos para Ucrania. Una fragata y las defensas aéreas de una plataforma petrolera fueron alcanzadas por drones. La destrucción del último objetivo permite corredores aéreos más seguros hacia el Mar Negro, lo que casi asegura más ataques ucranianos pronto. Shashkaris está ardiendo de nuevo. Putin pronto entenderá que exportar petróleo desde ese puerto ya no es seguro para Rusia. Si Putin no recibe el mensaje, los buques tanque que recogen crudo ruso de esos puertos sí lo harán. No quieren ser volados en pedazos, pero existe la posibilidad de que lo sean, ya que Ucrania ya está haciendo de los ataques contra puertos rusos una costumbre. ¿Por qué los buques tanque arriesgarían si esto sigue pasando? Eso aplica tanto para los barcos en la región del Báltico como para los del Mar Negro. Ha despotricado y gritado, y así de simple reveló el secreto. Incluso Putin lo admite. Se acabó para Rusia. Algo importante sucede en el país, pues las estadísticas muestran que Rusia no se recuperará en 100 años. La economía rusa está en la ruina. Los niveles de autoengaño que se muestran son patéticos. Y lo peor de todo es que ni siquiera el fin de la guerra en Ucrania será suficiente para salvar a Rusia del abismo financiero al que su líder ha llevado al país. Vladimir Putin acaba de revelar lo que el Kremlin ha estado tratando de ocultar durante años. Y lo hizo de la manera más propia de Vladimir Putin, señalando un problema y luego actuando como si no tuviera nada que ver con él. Las estadísticas muestran que el crecimiento económico, lamentablemente, ha estado disminuyendo durante 2 meses consecutivos. En general, el PIB se contrajo un 1.8% entre enero y febrero, anunció Vladimir Putin durante una reunión sobre temas económicos, según Interfax. El presidente de Rusia añadió: la manufactura, la producción industrial y un sector de importancia sistémica, como la construcción, sufrieron pérdidas. Vladimir Putin finalmente reconoció el impacto de la guerra que inició en su país. Eso sí, solo reconoció los primeros 2 meses de 2026. Putin estuvo curiosamente callado sobre el hecho de que el PIB de Rusia, o Producto Interno Bruto, creció solo un 1% en 2025, después de 2 años de crecimiento que superó el 4%, y que en el caso de 2024 estuvo cerca del 5%. Los pequeños avances cuentan, aunque Putin admita cosas indirectamente. La caída del PIB es consecuencia de la economía de guerra impuesta por Putin. En unos minutos explicaremos los efectos de esta decisión en Rusia. Primero, las cifras clave. La contracción del 1.8% que Putin menciona para enero y febrero significa que el PIB ruso fue 1.8% menor de lo que había sido durante los mismos meses en 2025. Toma en cuenta lo que acabamos de decirte sobre el lento crecimiento del PIB de ese año y te darás cuenta de que esto es mucho más perjudicial para Rusia de lo que podría parecer a simple vista. El PIB de Rusia está bajando y no mejorará mucho. Ucrania informa que el Banco Central de Rusia pronostica un crecimiento del PIB del 1.6% en el primer trimestre. Oye, eso es progreso, ¿no? Tal vez no, ya que la Academia de Ciencias de Rusia dice que el primer trimestre de 2026 en realidad verá una disminución interanual del 1.5%. Alguien está tratando de maquillar las cifras. Ahora, ¿por qué demonios el Banco Central de Rusia tendría un interés personal en complacer a Putin afirmando que se avecina el crecimiento? Te dejamos reflexionar sobre esa pregunta. Sobre los comentarios de Putin, ¿ideó un plan para arreglar la caída del PIB ruso? Por supuesto que no. El presidente de Rusia no admitió que la situación económica del país se debe a su invasión a Ucrania, la cual lleva más de 4 años y continúa. Espero escuchar hoy informes detallados sobre la situación económica actual y por qué la trayectoria de los indicadores macroeconómicos está actualmente por debajo de las expectativas. Además, por debajo de las expectativas no solo de expertos y analistas, sino también de las propias previsiones del gobierno y de las del Banco Central de Rusia, declaró Putin en la reunión. Solo podemos preguntarnos qué dirán estos informes. Solo un economista ruso muy valiente o un fan de Taylor Swift se atrevería a decir: el problema eres tú, Putin.
Putin puede estar actuando convenientemente, como si no tuviera nada que ver con la situación de Rusia, pero también ha decidido que ahora es el momento de actuar como si hubiera cosas buenas en la economía rusa. La autojustificación fue evidente en la reunión, cuando Putin dijo que expertos atribuyen la contracción de la economía rusa a factores de calendario en los primeros 2 meses de 2025. Putin señaló que en enero de este año hubo 2 días laborables menos que el año pasado y en febrero hubo 1 menos. No está equivocado, pero en serio, Putin. Perder 3 días laborables es suficiente para causar una contracción del PIB del 1.8%. Si ese es el caso, ¿por qué otros países están creciendo? El Reino Unido, que tampoco está en una posición económica estelar, registró un crecimiento real del PIB del 0.1% en enero y del 0.5% en febrero. No son grandes cifras, pero considerando que Japón, Estados Unidos y el grupo de los 7 países en su conjunto están registrando un crecimiento en el rango de 0.1 a 0.3%, esto se alinea con lo que estamos viendo en otras partes del mundo. Sin embargo, la economía rusa cayó 1.8%. Putin sugiere que otros países tuvieron los 3 días laborables que Rusia perdió. Culpar al calendario parece una excusa débil y ciertamente no es suficiente para explicar las cifras que están saliendo de Rusia en este momento. Putin destacó la baja tasa de desempleo en Rusia como un aspecto positivo. Actualmente es de 2.1%. Esto muestra que el mercado laboral es flexible y está cambiando. Putin afirmó en la reunión que el empleo en plataformas está creciendo. Una tasa de desempleo del 2.1% es ciertamente impresionante, al menos en apariencia, pero hay algunos problemas con las cifras de Putin que muestran que ni siquiera esa cifra tan baja es realmente el logro que Putin afirma que es. Para empezar, no sabemos qué tan precisa es esa cifra. En un artículo del 10 de enero, Eurasia Review informó sobre las afirmaciones hechas por el economista Valentin Katasanov, quien dijo que la cifra del 2.1% o 2.2%, como era en enero, no se acerca a reflejar la magnitud total del desempleo en Rusia. El porcentaje no incluye a nadie que no se haya registrado como desempleado ante las autoridades. No considera a quienes tienen empleo, pero no trabajan tiempo completo porque les recortan días o sus empresas los mantienen en pausa por falta de trabajo. Katasanov afirma que la tasa de desempleo en Rusia podría duplicarse considerando estos problemas. Así que la imagen optimista que Putin intenta mostrar en ese aspecto no es lo que parece. ¿Y qué más se puede esperar del líder ruso? Supongamos que aceptamos la cifra de desempleo del 2.1% que da Putin. Aunque sea cierto, es otro caso de Putin exponiéndose. Lo que él presenta como beneficio económico, en realidad muestra una crisis laboral en Rusia. Recuerda, Rusia es un país que, según Ucrania, ha sufrido más de 1.300.000 bajas desde que Putin lanzó su invasión. Eso es mucha gente, principalmente hombres que simplemente han desaparecido de la fuerza laboral de Rusia. Según el Consejo de Política Exterior de Estados Unidos, Rusia entró en la guerra de Putin con graves crisis demográficas y laborales. Para Rusia, el mejor escenario para resolver estos problemas es traer 550.000 migrantes al año solo para evitar que su población baje, incluso antes de considerar la deuda de la guerra. Las señales de un problema de escasez de mano de obra ya empezaban a hacerse evidentes en 2024. El Consejo afirma que ese año Superhub reportó que el 73% de las empresas rusas tenían escasez de personal. Avancemos al 16 de abril en Moscow Times. El Times informa que Elvira Nabiulina, gobernadora del Banco Central de Rusia, advierte que las empresas deben subir salarios para competir por personal en un mercado laboral que simplemente no ofrece suficiente personal. Esos salarios más altos están aumentando los costos de producción para estas empresas, lo que está generando choques de precios para los consumidores. La escasez de trabajadores en Rusia es la mayor amenaza para la estabilidad de precios. Quizá una tasa de desempleo del 2.1% no sea tan positiva como dice Putin. Lo que realmente parece significar es que Putin no ha encontrado una solución para un problema de escasez de mano de obra que ha existido durante años. De hecho, el problema empeoró al iniciar una guerra que, al finalizar, le costará a Rusia millones de trabajadores potenciales. Con eso queda cubierto lo poco bueno de la economía rusa, aunque no parece particularmente positivo, pese a la versión de Putin. Pero aquí es donde se pone serio. El verdadero problema de Rusia es que varios sectores de su economía están en franca caída libre mientras hablamos, y no hay mucho que Putin pueda hacer al respecto. Pero antes de entrar en eso, esto es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Si estás obteniendo información valiosa de este video, suscríbete al canal para que nunca te pierdas nuestro análisis. Hay serios problemas económicos dentro de Rusia. Sabemos que ya lo has escuchado antes, quizás aquí mismo. Ahora vemos los efectos de 4 años de malas decisiones de Putin que están llevando a Rusia a un abismo financiero sin salida. Comenzamos con la actividad empresarial.
Ucrania hoy, citando al Moscow Times, informa que el Banco Central de Rusia detectó una baja en el crecimiento empresarial en Rusia. Utilizando su indicador de clima empresarial, o BCI, donde cualquier número por encima de 0 es señal de crecimiento y cualquier número por debajo es señal de declive, Rusia pasó de un BCI de 0.2 en enero a menos 0.1 en febrero. En el mejor de los casos, podríamos llamarlo estancado y de ahí solo empeora. El Banco Central reportó una fuerte caída en los ingresos empresariales en la mayoría de las industrias rusas en el primer trimestre de 2026, agravándose cada mes. La Nueva Voz de Ucrania destaca con más estadísticas la magnitud de los problemas en la industria rusa. La construcción, pilar de la economía rusa, tuvo una caída del 16% interanual en producción en enero. En febrero hubo otra caída del 14% probablemente porque la inversión en capital fijo bajó 5.3% en el cuarto trimestre de 2025. La producción manufacturera en Rusia cayó un 2.9% interanual durante los 2 primeros meses de 2026. El volumen de carga transportada por el transporte comercial en Rusia cayó en febrero a 430.3 mil millones de toneladas kilómetro, el nivel más bajo desde 2020, que fue el punto álgido de la pandemia de COVID. El comercio minorista en Rusia está estancado y el crecimiento salarial se desacelera. Fue del 8% en febrero, en comparación con el 13.5% para todo 2025. Esto muestra que las empresas rusas enfrentan dificultades. Ya enfrentando una enorme escasez de mano de obra, ahora están perdiendo dinero a manos llenas, lo que significa que ni siquiera pueden ofrecer los salarios más altos que podían en el pasado. Se están tomando medidas desesperadas. Varias fábricas en Rusia adoptan semanas laborales de 3 días, informó United 24 Media el 30 de marzo. Entre ellas está EZ Cartex, que es una planta de excavadoras mineras que ya ha puesto al 38% de su personal en horario reducido. En Leningrado, según el medio, 8 empresas detuvieron totalmente la producción y otras 16 redujeron horarios. El sector automotriz ruso enfrenta estos problemas. Avtovaz y Kamaz, los 2 mayores fabricantes de vehículos de Rusia, tuvieron que detener producción y reducir horas de trabajo, respectivamente. Kamaz redujo su semana laboral a 4 días, como en el verano de 2025 debido a la caída en ventas de vehículos rusos. En noviembre, Uralvagonzavod, fabricante ruso de tanques, anunció despidos masivos que redujeron en un 50% el personal en algunas unidades. Empresas saludables no toman estas decisiones. Las empresas toman estas decisiones cuando no reciben los pedidos necesarios para mantenerse solventes y se acercan al colapso. Y a un nivel aún más amplio, estos problemas empresariales están teniendo un impacto en el presupuesto federal de Rusia. Rusia ha impuesto impuestos tan altos a sus empresas no petroleras y gasíferas que casi desaparecen. El impuesto al valor agregado ha aumentado, al igual que el impuesto especial y varios otros impuestos. A pesar de todo esto, Rusia solo logró recaudar aproximadamente un 7% más de ingresos de sus negocios no relacionados con la energía durante el primer trimestre de 2026. Esto ocurrió mientras los gastos del presupuesto federal ruso subieron 17%. ¿El resultado? Un déficit de 4.58 billones de rublos o 60.000 millones de dólares, mientras Rusia gasta cientos de miles de millones en la guerra en Ucrania. Ya mencionamos el petróleo y gas. La energía es clave en la economía rusa. El Instituto de Estudios Energéticos de Oxford señala que los impuestos sobre los ingresos generados por las empresas petroleras y gasíferas de Rusia suelen aportar entre el 30 y el 50% de los ingresos del presupuesto federal, y que la energía representa el 20% del PIB ruso. Estos porcentajes indican que un sector energético fuerte suele reflejar buenas condiciones económicas en Rusia. Un sector energético débil sí es un problema, y Rusia también lo está reportando. En un comunicado del 8 de abril, el Ministerio de Finanzas de Rusia informó que los ingresos del presupuesto federal en el primer trimestre de 2026 fueron 8.2% menores que en el mismo periodo de 2025. El aumento del 7.1% generado por los impuestos a las empresas no energéticas no fue ni de cerca suficiente para compensar la falta de ingresos del petróleo y el gas, cuyos ingresos fueron un 45.4% más bajos que en 2025. Los bajos precios del petróleo fueron señalados como responsables de esta merma y la caída de ingresos energéticos llevó a Rusia a suspender transacciones de oro y divisas hasta el 1 de julio. Ni siquiera la Operation Epic Fury beneficia a Rusia como debería. Cuando Estados Unidos inició su operación contra Irán, el régimen iraní bloqueó el estrecho de Hormuz. Desde entonces, Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes y está trabajando para restablecer el flujo de tráfico a través de esta vía marítima vital. El problema surge
porque cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial cruza el estrecho de Hormuz cada año. Los bloqueos detienen el flujo de petróleo y gas, provocando choques de precios globales. El precio del petróleo ha rondado los $100 por barril durante Operation Epic Fury, lo que Rusia ha aprovechado. Aunque vende con descuento, Rusia gana más por barril transportado por su flota fantasma debido a la menor oferta de petróleo del Golfo. El 9 de abril, Reuters informó que Rusia duplicará sus ingresos del principal impuesto al petróleo a $9.000 millones en abril, gracias a la situación en Medio Oriente. Eso beneficia a Rusia, pero no durará mucho. Si Estados Unidos e Irán logran llegar a algún tipo de acuerdo que lleve a la reapertura de Hormuz, los precios del petróleo bajarán, y Rusia volverá a estar en una situación donde las sanciones y los ataques ucranianos a sus instalaciones petroleras provocarán una disminución en los ingresos por petróleo y gas. A medida que todos estos problemas económicos se acumulan, lo mejor que Rusia puede esperar son impulsos a corto plazo, provocados por situaciones que están fuera de su control directo. Cuando se resuelvan esas situaciones, Rusia volverá a tener problemas. CMASF, grupo de expertos ruso, dice que la situación del petróleo ahora es solo una curita en una herida abierta, incluso al aumentar sus pronósticos para el precio de exportación del crudo de los Urales a $81.6 por barril. Dice que esto solo aceleraría el crecimiento económico de Rusia para 2026 en un 0.5%, y que el crecimiento total no superaría el 1.3%. Y ese es un escenario optimista para Rusia, dado que todas las señales en este momento apuntan a que 2026 será un año en el que Rusia entre en recesión. Putin está pidiendo soluciones. Eso no sirve de mucho cuando es el propio Putin quien está en la raíz de todo esto. Las tasas de interés dentro de Rusia siguen siendo altas, y el Banco Central dice que no las va a bajar de manera significativa en el corto plazo. La inversión en las empresas rusas cayó un 2.3% en 2025, y el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia cree que habrá otra caída en 2026. Además, las únicas inversiones que se están haciendo en las empresas rusas provienen de las mismas empresas. Ahora, ¿qué crees que pasa cuando esos negocios no están generando ganancias? Invierten menos, lo que significa que no crecen, lo que resulta en aún más dificultades para la economía rusa. No existe contrapeso para Rusia ni aceleración que impulse la recuperación económica. Todo lo que Vladimir Putin ha creado es una montaña de problemas que ha puesto a Rusia en una espiral de muerte. La única forma de que Rusia salga de esa espiral es hacer lo que Vladimir Putin nunca hará: acabar la guerra en Ucrania. Pero ni siquiera eso probablemente salve a Rusia a estas alturas. En un artículo para el Moscow Times, Vasily Burov, director de Stanton Lab, y Andrei Yakovlev, investigador del Centro Davis de Harvard, afirman que los problemas económicos de Rusia empezaron antes de la invasión de Putin. Rusia priorizó las armas sobre el bienestar mucho antes de 2022, escriben ambos, señalando que Vladimir Putin lleva años concentrando el poder y recursos entre las élites regionales, los aliados del Kremlin y grandes empresas. Eso significa que antes de la guerra en Ucrania, los pequeños ya casi no podían competir, y ahora menos. Rusia ha invertido crónicamente poco en servicios sociales e infraestructura. En Rusia hay una guerra interna, pues la concentración de riqueza en Moscú genera pobreza en otras regiones. Burov y Yakovlev afirman que esto es intencional, ya que le da a Putin reclutas para su ejército. Las desigualdades expuestas desde la invasión de Ucrania por Putin llevan años acumulándose y no desaparecerán al terminar la guerra. Este es el sistema de Putin: concentrar la riqueza arriba y dejar que el resto de Rusia arda. Cualquier confianza que los empresarios pudieran haber tenido en el Estado ruso desapareció hace mucho tiempo. El fin de la guerra en Ucrania solo consolidaría el statu quo impuesto por Putin. Un tirano loco, que solo se preocupa por enriquecerse mientras su país arde, no es la persona a quien hay que acudir en busca de soluciones para los problemas económicos que él mismo ha causado. Ya no queda esperanza para Rusia, solo una caída en cascada hacia una situación económica cada vez peor. Incluso si la guerra en Ucrania termina, todos los problemas que hemos señalado seguirán ahí. Y mientras Putin y sus amigos sigan enriqueciéndose, no tendrán ningún incentivo para mejorar nada para el resto del país. Entonces, ¿cuál es la solución definitiva que Putin les ha pedido a los economistas del país que encuentren? Nunca se lo dirán, pero es deshacerse del propio Putin. Eso no sucederá, y Rusia no mostrará señales de recuperación hasta que Putin muera. Hay mucho pánico dentro del Kremlin por todo esto, y también hay mucho pánico por lo mal que le está yendo a Rusia en las líneas del frente en Ucrania. Rusia ha pasado décadas construyendo su presencia en el mar Báltico. Quiero decir, tiene que hacerlo. Ese mar es una línea de vida crucial para Rusia, ya que ayuda al país a seguir exportando su petróleo.
Ucrania apuntó y disparó varias veces, atacando la línea vital del petróleo ruso en el mar Báltico y eliminando algo que Putin no podrá reemplazar. Han sido 3 noches caóticas para Rusia. El corazón del Báltico ha sido arrancado y el imperio petrolero de Putin sangra. Ahora, para darte una pequeña muestra de lo que Ucrania ha estado haciendo en la región del Báltico, nos dirigimos a la refinería de petróleo Kryzhyn, que se encuentra en el Oblast de Leningrado, Rusia. Durante las primeras horas del 26 de marzo, Ucrania lanzó una devastadora oleada de drones contra esa refinería que se encarga de convertir el crudo ruso en productos utilizables como combustible y lubricantes. Ese ataque ocurrió mientras el petróleo ha superado los $100 por barril varias veces desde que Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica en Irán. Ese ataque, junto con los otros de los que hablaremos, ha sido diseñado para enviarle un mensaje claro a Putin. Su deseo de aprovechar estos altos precios del petróleo será frustrado por Ucrania en cada paso del camino. Robert Grovdi, notorio comandante de los pájaros Madhya y actual jefe de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, explicó en Telegram los logros de las sanciones voladoras de Ucrania en Kryzhyn. El petróleo siberiano llega a las refinerías de Kinev y Kryzhyn y después, como diésel o crudo, pasa por los puertos de Transneft Primorsk y Ust-Luga, alimentado con excedentes sangrientos del abuelo del búnker. En los últimos 3 días, con ayuda del Petar ucraniano y sus fuegos artificiales, se echaron un poco a perder. Broidy declaró burlonamente al anunciar el ataque de Ucrania. Siguió bromeando sobre el bloqueo que Ucrania impuso a una de las principales refinerías de petróleo bálticas de Rusia y que a Rusia le tomaría días apagar los incendios y limpiar el desastre causado por los drones ucranianos. Creemos que eso podría ser quedarse corto. Euromaidan Press ofrece algunos detalles más concretos, señalando que el último ataque contra la red petrolera del mar Báltico de Putin destruyó algunas de las principales unidades de procesamiento de petróleo de la refinería Kryzhyn, lo que por sí solo obliga a detener por completo el refinado de crudo. No puedes producir gasolina o diésel si tus unidades de procesamiento están ardiendo. Para Putin, esto implica que Rusia ya no puede producir localmente productos derivados del petróleo que envía a sus soldados en el frente ucraniano y vende a sus clientes para sostener la invasión. Los drones de Ucrania atacaron unidades de procesamiento y un par de tanques de almacenamiento en la refinería. Así que el petróleo que estaba siendo preparado para su procesamiento o los productos refinados listos para ser enviados también están ardiendo en Kryzhyn, puede que haya aún más. Se evalúa la magnitud real de los daños. No vemos las típicas afirmaciones rusas culpando a los restos de drones ucranianos, lo que indica que las autoridades en Leningrado están ocupadas apagando incendios en el complejo de Kryzhyn. Esto es lo último que Putin quería ver en Kryzhyn, ya que esta refinería es mucho más importante para Rusia de lo que su presidente admite. Kryzhyn no es solo otra refinería. Ucrania lleva meses atacando refinerías rusas para limitar las ganancias petroleras de Putin. Kryzhyn destaca como pieza clave en la maquinaria petrolera del mar Báltico que Rusia ha construido por décadas. Bloomberg lo resalta en su informe sobre el ataque ucraniano. La instalación de Kryzhyn está diseñada para procesar más de 400.000 barriles de petróleo al día y se enfoca en la producción de diésel, gasolina y aceites combustibles ligeros, estos últimos hechos para que Rusia pueda exportarlos a sus clientes. Euromaidan Press informa que la refinería Knev en Kryzhyn es una de las 3 plantas de procesamiento más grandes de la Federación Rusa. En total, maneja entre 20 y 21 millones de toneladas de crudo cada año. Además de ser una refinería exportadora, Kryzhyn representa el 6% de la capacidad de refinación de Rusia y produce combustibles para las Fuerzas Armadas y la población rusa. Ucrania atacó la refinería correcta en el peor momento para Putin. Mientras el petróleo sube por la Operation Epic Fury, Putin esperaba que la refinería Kryzhyn generara miles de millones de dólares para Rusia. Ahora está ardiendo. Aunque eso ya sería grave para el líder dictatorial de Rusia, los grandes problemas en Kryzhyn son solo los más recientes para Rusia. Porque detrás de esto hay un problema mayor. Ucrania está atacando en toda la región del Báltico. Lo que pasó en Kryzhyn es solo lo más reciente en una serie de ataques que han durado días, todos los cuales se están llevando a cabo para desmantelar la operación petrolera de Rusia en el mar Báltico. Durante 3 días seguidos, entre el 23 y el 26 de marzo, drones ucranianos han estado volando, a veces por más de 1.000 kilómetros o más de 620 millas para atacar repetidamente objetivos críticos en la región del Báltico. Además de las refinerías, Ucrania ha atacado centros de exportación, terminales y casi todo lo que Rusia usa para sacar su oro líquido y entregarlo a sus compradores.
En 3 días, atacaron varios puertos rusos clave en el mar Báltico, como Primorsk y Ust-Luga. En conjunto, estos 2 puertos fueron responsables de la exportación de 49.7 millones de toneladas de productos petroleros solo en 2025, informa United 24 Media. Ese gran volumen demuestra que miles de millones de dólares en dinero sucio del petróleo ruso pasan solo por estos 2 puertos. Ahora, ninguno funciona bien, ya que los drones ucranianos han atacado tan fuerte como los que destruyeron la refinería de Yarishi. Primorsk fue el primero de los 3 objetivos en ser atacado. El 23 de marzo, los drones de Ucrania llegaron al puerto, que está ubicado cerca de San Petersburgo, durante las primeras horas de la mañana. Y para las 4 de la mañana, el gobernador regional, Alexander Dorotenko, se vio obligado a humillarse confirmando que los drones de Ucrania habían dañado un tanque de almacenamiento de combustible. Pero Drozdenko ocultaba el alcance real de los daños. El 26 de marzo, el informante indicó que 5 o 6 tanques de almacenamiento de Primorsk fueron destruidos por drones ucranianos, generando una gran columna de humo que se extendió unos 200 kilómetros o más de 120 millas dentro de Rusia. Quienes no veían el puerto en llamas notaban el humo y sabían que los drones ucranianos habían atacado otra vez. Y 2 días después, Ucrania volvió a atacar. El 25 de marzo se informó que drones ucranianos atacaron el puerto de Ust-Luga. Esos drones recorrieron unos 1000 kilómetros desde las fronteras de Ucrania entre la noche del 24 y el 25 de marzo, finalmente golpeando con tal fuerza en Ust-Luga que se informa que causaron al menos 10 explosiones, al mismo tiempo dejando un resplandor masivo que emanaba en el cielo y que podía ser visto por los residentes a kilómetros de distancia. Drozdenko volvió a informar sobre el ataque en Rusia, calificándolo de incendio menor y diciendo que las defensas aéreas derribaron 56 drones ucranianos. Esto es distinto a lo dicho sobre los restos de drones, se lo concedemos a Drozdenko. Sin embargo, los reportes y fotos satelitales muestran otra historia. Las llamas de este incendio menor alcanzaron más de 100 metros o más de 320 pies de altura, según informa el Telegraph. Y el mismo medio también señala que Ucrania ha atacado Ust-Luga 4 veces en 5 noches consecutivas hasta el 28 de marzo. Destruyeron el muelle de carga de petróleo de Ust-Luga. Se observan daños en pasarelas técnicas y tanques de almacenamiento, lo que indica que el ataque de Ucrania no fue menor. Ucrania ha estado atacando Ust-Luga. Ha destruido todo lo que Rusia construyó para su industria petrolera en el mar Báltico. La repetición aquí es importante y equivale a una escalada que ha tomado completamente por sorpresa a Putin. Realizar 3 ataques en 3 días contra infraestructura petrolera clave de Rusia en el mar Báltico ya sería grave. Eso ya es un ataque tan grande que habría requerido una gran planificación de Ucrania y defensas aéreas muy deficientes de Rusia. Pero Ust-Luga ha sido atacada 4 veces en menos de una semana y Primorsk también ha recibido 3 golpes fuertes en 5 días, informa Euromaidan Press. Estamos viendo una campaña coordinada que, según el analista Boris Aronstein, representa la mayor amenaza para las exportaciones de petróleo ruso y productos petroleros desde el inicio de la guerra. Y el mismo experto añade que la planificación, la escala y la dirección de los ataques, así como el momento en que se ejecutaron, todo esto junto produjo un efecto que personalmente no puedo recordar en los más de 4 años de la guerra. Ucrania podría estar buscando repetir lo que logró en el puerto de Feodosia en Crimea en 2025, Después de un par de ataques ucranianos en septiembre y octubre del año pasado, el Instituto para el Estudio de la Guerra estima que Rusia quizá no logre reactivar ese puerto mientras continúe el conflicto con Ucrania. Los ataques en Feodosia debilitaron el control de Putin sobre Crimea, anexada ilegalmente. Estos ataques en el mar Báltico amenazan aún más la capacidad de Putin para hacer la guerra. Te vamos a decir exactamente por qué en un momento, pero ya que estamos en esto, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, suscríbete al programa militar para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Putin ha visto esta semana cómo Ucrania destruye 2 puertos petroleros clave de Rusia en el Báltico y ahora no puede hacer nada mientras otra refinería arde. Esa refinería abastece a esos 2 puertos, o lo haría si esos puertos no estuvieran también en llamas. Mientras Putin se esconde en cualquier agujero que haya encontrado para sí mismo, toda la operación petrolera de Rusia en el mar Báltico se está yendo en humo, literalmente. Los puertos atacados repetidamente por Ucrania cargan y envían cerca de 1 millón de barriles de petróleo diarios. En este momento, según informa The Telegraph, Rusia está ganando alrededor de $760 millones por día con su petróleo. Nuevamente, el aumento de los precios se debe principalmente al bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Irán.
United 24 Media informa que Rusia podría tardar más de 2 semanas en reparar sus 2 puertos en el mar Báltico, según trabajos similares realizados en Novorossiysk tras los ataques con drones en marzo. Hasta finales de mes, los petroleros empezaron a regresar a ese puerto. Esta línea de tiempo supone que Ucrania no seguirá atacando estos puertos y refinerías repetidamente hasta destruirlos. Ucrania sabe que puede hacerlo. Ha llevado a cabo ataques repetidos y exitosos la infraestructura petrolera rusa en el mar Báltico en una semana, lo que muestra que las defensas aéreas rusas en Primorsk, Ust-Luga y Karishi están comprometidas, son insuficientes o inexistentes. Ahora, tomemos un momento para ver la verdadera magnitud del daño que Ucrania ha causado con su semana de ataques devastadores. United 24 Media informa que había 18 petroleros en los puertos de Primorsk y Ust-Luga el 22 de marzo, que es el día antes de que Ucrania comenzara sus ataques. Para ponerlo en contexto, eso equivale a casi la mitad de la capacidad de todos los puertos petroleros rusos, resalta el medio, mostrando lo vitales que son estas rutas del mar Báltico para Putin. El cierre de Ust-Luga y Primorsk durante varias semanas afecta gravemente toda la operación petrolera de Rusia. El 22 de marzo, según informes, ya no llegó ningún petrolero a Novorossiysk, que es el principal puerto petrolero de Rusia en el Mar Negro. Todo lo que le queda a Rusia ahora son un par de puertos en la región ártica, junto con varios en la región del Pacífico, que no son precisamente ideales para exportar petróleo, y gran parte de ese petróleo fluye a través del Báltico. Los productores de petróleo rusos ya hacen todo para alejar sus productos de los puertos bálticos afectados. Oilprice.com informa que la pérdida de Ust-Luga y Primorsk ha eliminado instantáneamente alrededor del 40% de toda la capacidad de exportación de petróleo de Rusia. Eso llevó a operaciones por oleoducto. Transneft intenta desviar su petróleo de esos puertos, aunque no tiene muchas opciones. Ese petróleo debe ir a los puertos del Ártico y Pacífico, que ya mencionamos, y están a cientos o miles de millas de los puertos bálticos de Rusia, o debe almacenarse, donde será un blanco fácil para más ataques de drones ucranianos. También existen algunas opciones en el Mar Negro para Rusia, según el mismo medio, pero con Novorossiysk apenas reactivándose, son limitadas. Aunque reabran ese puerto, la infraestructura no alcanza el nivel que Rusia requiere para su ritmo de exportación. Además, es Novorossiysk en el Mar Negro. Ese objetivo es un blanco aún mayor para Ucrania que los puertos bálticos, así que enviar petróleo y petroleros ahí es básicamente lo mismo que enviar una invitación a los drones de Ucrania, diciéndoles que es hora de atacar Novorossiysk otra vez. En este punto, Ucrania tiene el petróleo ruso circulando por el país, lo que impide su venta. Si el petróleo no se vende, no genera dinero a Rusia. Recuerda lo que te dijimos antes, Rusia ha estado ganando alrededor de $760 millones desde el inicio de la operación Furia Épica en Irán. Esa cifra baja en $304 millones, mientras Ust-Luga y Primorsk sigan fuera de operación, suponiendo correcto el dato del 40% de exportaciones mencionado antes. Podría ser aún mayor. Oilprice.com afirmó que los 2 puertos bálticos fuera de servicio manejan el 60% del comercio marítimo de petróleo ruso. Eso significaría que se perderían más de $450 millones de los $760 millones diarios mientras esos 2 puertos permanezcan cerrados. Cualquiera que sea la cifra, Putin ahora enfrenta un déficit de cientos de millones de dólares en la industria petrolera rusa. Y Rusia simplemente no puede permitir que eso suceda. ¿Por qué? El mar Báltico es vital para Rusia y la invasión de Ucrania de Putin. No solo el volumen de petróleo en esta vía marítima la hace clave para Rusia, la estrategia de Ucrania ha sido genial en ese sentido. Primero, ha atacado repetidamente los puertos del mar Báltico, destruyendo terminales y dejando fuera de servicio instalaciones de almacenamiento. Con el ataque a Karishi, drones ucranianos han penetrado más y ahora destruyen instalaciones que abastecen esos puertos. Probablemente veremos ataques posteriores contra Karishi, otros en el oeste de Rusia y quizás más contra Primorsk y Ust-Luga. Es un enfoque por capas. Es brillante porque el mar Báltico no solo es la principal fuente de ingresos petroleros de Rusia, es el mar que Rusia necesita dominar porque proporciona la ruta más eficiente para que el petróleo del país llegue a los países que lo están comprando. El Instituto Naval de Estados Unidos repite lo mismo desde septiembre de 1958 y para Rusia nada ha cambiado desde la cima de la Guerra Fría. El mar Báltico es vital para Rusia y esa línea de vida se ha ido estrangulando poco a poco por la acumulación de miembros de la OTAN alrededor de la vía marítima, llamada por algunos un lago de la OTAN, y por Ucrania, desatando sus sanciones voladoras contra puertos petroleros rusos en la región.
Ahora, en enero de 2026, Sanctions Rusia señaló que el Báltico se ha convertido aún más en una línea de vida para Rusia tras las sanciones occidentales contra el país. Es la ruta de exportación de petróleo más segura de Rusia en Europa, ya que estaba fuera del alcance de los drones ucranianos de largo alcance. Los puertos del Mar Negro sí lo estaban, y desde el inicio de la guerra hemos visto la degradación de las instalaciones navales rusas. El Mar Báltico era seguro y sagrado para Rusia, siendo una ruta esencial para exportar su petróleo sancionado. Ahora todo ha cambiado. Tras una semana de ataques continuos a puertos y refinerías en el Mar Báltico, Ucrania dejó claro a Rusia que su línea de vida ya no es tan segura y está al alcance ucraniano. Ucrania no necesita atacar los barcos de la flota fantasma en el Mar Báltico. Si destruye puertos y refinerías, como lo está haciendo, puede hacer inútil que la flota fantasma esté en el Mar Báltico. No se trata solo del petróleo y el dinero para Ucrania, aunque ambos son vitales. Se trata de enviarle un mensaje a Putin. Un mensaje que le dice al líder de Rusia con total claridad que la Ucrania de 2026 está muy lejos de la Ucrania de 2022, que ya había detenido su supuesta operación militar especial. En los últimos 4 años, Ucrania se ha convertido en una fuerza militar digna de tenerse en cuenta. Drones de largo alcance estrellados en Ust-Luga, Primorsk y Karishi son los ejemplos más recientes. La campaña ucraniana de ataques en profundidad llega cada vez más lejos y sus drones se fortalecen. Ahora, la ruta vital del Mar Báltico en la que Putin confiaba desde el inicio de la guerra y que fue especialmente rentable en marzo, está siendo destruida. El sustento de Rusia se está quemando. Ucrania ha hecho algo que está eliminando brutalmente $100 millones del dinero de Rusia cada 24 horas. Ucrania ha encendido la llama. El infierno ha caído sobre una industria que mantiene viva a Rusia en la guerra insana de Putin. Y si Ucrania puede mantener esto, no será cuestión de cuántos años Putin podrá financiar su invasión, será cuestión de cuántos meses. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, lo explica en una publicación de Telegram del 18 de abril, $100 millones en pérdidas diarias. Resultados de los ataques de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y otros componentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania contra la infraestructura petrolera enemiga, según Robert Brovdi, quien continúa explicando. El enfoque de Ucrania de atacar sistemáticamente cada aspecto de la industria petrolera de Rusia, desde las refinerías hasta los depósitos y las terminales de exportación, está siendo devastador. La capacidad de Vladimir Putin para seguir haciendo fluir dinero hacia las arcas de guerra del Kremlin. Ataques ucranianos recientes han obligado a Rusia a reducir drásticamente sus envíos de petróleo. Las exportaciones han bajado en 880,000 barriles por día. Al precio actual del crudo de los Urales, eso suma los $100 millones en ingresos perdidos que menciona Brovdi. El sistema petrolero y logístico enemigo pierde capacidad para exportar sin interrupciones, dice Brovdi, y añade: ya se ven resultados en el campo de batalla. Menos recursos rusos dan más oportunidades a las unidades ucranianas. Rusia se desespera porque gran parte de su petróleo arde. El Kremlin está tratando de redirigir el petróleo que Rusia quiere vender, moviéndolo por todo el país en una búsqueda desesperada de terminales de exportación que estén fuera del alcance de los drones de Ucrania o que no estén ya ardiendo debido a los impactos directos de los drones. Esto afecta a los ingresos petroleros rusos. Aunque Rusia encuentre puertos no atacados por Ucrania, tarda días o semanas en llevar el petróleo. Los retrasos están ocurriendo por todos lados, y cada ataque ucraniano aumenta el tiempo que el petróleo ruso, que debería estar en camino hacia otros países, permanece dentro de las fronteras de Rusia. Los compradores se impacientan y los rusos no pueden hacer nada. Lo que vemos aquí es el resultado de que Ucrania ha estado golpeando persistentemente la industria petrolera de Rusia durante aproximadamente 2 meses. En su informe sobre la declaración de Brovdi, la prensa de Eurobay informa sobre la refinería de petróleo de Tuapse, que Ucrania atacó el 16 de abril, causando un incendio enorme. Pero eso es solo la punta del iceberg. En Novorossiysk, Ucrania, atacó la terminal petrolera de Sheskharis, obligando a Rusia a desviar su petróleo a Tuapse. Rusia intenta moverse y Ucrania responde con ataques de drones que destruyen el siguiente sitio que Rusia busca usar para exportar petróleo. Es una estrategia brillante de Ucrania. Demostración paso a paso de cómo destruir la industria que sostiene la guerra de Rusia. Hace semanas, Ucrania atacó varios puertos e instalaciones petroleras. Para el 31 de marzo, la BBC informaba día tras día
sobre los ataques ucranianos contra las terminales petroleras de Rusia en el mar Báltico. Primorsk y Ust-Luga, que suman el 42% de las exportaciones de petróleo, rusas sufrieron repetidos ataques a finales de marzo, mientras Ucrania evitaba que Rusia reactivara estos puertos clave. Varias instalaciones en estos puertos ardieron por días, y tras apagar los incendios, Rusia enfrentó nuevos ataques con drones. Los tanques de almacenamiento de petróleo también se incendiaron durante estos ataques anteriores, al menos 8 en Ust-Luga y 8 en Primorsk, junto con 2 en la refinería de petróleo Karishi, que también está en la región de Leningrado. Rusia creyó que esto representaba la mayor parte de los ataques petroleros de Ucrania a comienzos de 2026, pero Ucrania apenas comenzaba. Desde que ardieron los puertos del mar Báltico, Ucrania ha ampliado su alcance. Los ataques a Tuapse y Novorossiysk, ya mencionados, ocurrieron tras los del mar Báltico. El último también destruyó infraestructura petrolera en el Mar Negro, impidiendo que Rusia exporte petróleo desde sus puertos europeos. El 18 de abril, el mismo día que Brovdi reveló los $100 millones diarios, ocurrieron más ataques. El Kiev Independent reporta que 4 sitios petroleros clave fueron atacados la noche del 18 de abril. Entre ellos se encontraban otra terminal petrolera en el Oblast de Leningrado, refinerías en el Oblast de Samara y la estación de bombeo de petróleo de Tikhoretsk, que está en el territorio de Krasnodar, en Rusia. Lo único que dijo Rusia es que interceptó 258 drones ucranianos el 18 de abril. La verdad es que los drones ucranianos han destrozado aún más la infraestructura petrolera rusa. Y sumando a todo esto, hay otro ataque que se reportó literalmente mientras estábamos creando este video. El 20 de abril, Ucrania atacó de nuevo Tuapse, golpeando instalaciones del puerto y provocando un gran incendio. Eso ya había requerido a más de 150 bomberos y personal de emergencia para controlar el incendio tras el primer ataque a Tuapse. Una y otra vez, los drones de Ucrania golpean el petróleo ruso. Estas son las sanciones voladoras de Ucrania en acción, y no hay nada de aleatorio en el momento de estos ataques. Cuando Estados Unidos lanzó la Operation Epic Fury contra Irán a finales de febrero, Irán respondió cerrando el estrecho de Hormuz. Putin se frotó las manos de alegría. Ese estrecho es responsable del 20% del flujo de petróleo de todo el mundo. Para Putin, que los estados del Golfo exporten menos petróleo provocaría un aumento de precios que beneficia a Rusia, como ya ocurrió. Para el 7 de abril, el precio del crudo de Urales, petróleo ruso, alcanzó su nivel más alto en 13 años. En pocos días, las sanciones occidentales que bajaron el precio del petróleo ruso perdieron efecto. Para colmo, Estados Unidos ha tomado decisiones sobre sanciones que molestaron a Ucrania. Las sanciones estadounidenses contra el petróleo ruso se han levantado 2 veces hasta ahora, la más reciente el 17 de abril, lo que significa que Rusia se beneficiará de otros 30 días en los que podrá vender su petróleo antes de que las sanciones de Estados Unidos vuelvan a entrar en vigor. La decisión de Estados Unidos tiene lógica, ya que permitir que Rusia venda ayuda a mitigar los aumentos de precios causados por sus ataques a Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Para Ucrania, esto habría sido como si Estados Unidos devolviera a Rusia el control de una línea vital de petróleo en el peor momento. Ucrania ha actuado. Si Rusia se beneficia del levantamiento de sanciones a su petróleo, Ucrania continuará atacándolo. Al final, las sanciones no importan si Rusia no tiene petróleo para vender. Con los $100 millones diarios que Ucrania destruye con drones, unos 3.000 millones al mes, demuestra que puede hacerse cargo por sí misma del problema del petróleo ruso. Que se olviden las sanciones occidentales. Las sanciones voladoras ucranianas afectarán la economía. El nivel de coordinación mostrado por el ejército de Ucrania ha sido un punto destacado en todo esto. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha estado trabajando junto con la principal dirección de inteligencia del país, las Fuerzas de Operaciones Especiales y las Fuerzas de Sistemas No Tripulados para llevar a cabo una amplia campaña que no ha dejado nada en Rusia, dentro del alcance de los drones ucranianos, a salvo. El momento ha sido impecable. Toda solución que Rusia haya se desvanece casi de inmediato. Aquí es donde todo cambiará para Rusia. El petróleo ardiendo y la baja de exportaciones ya son graves, pero el problema principal es que Rusia no puede perder $100 millones diarios. Putin esperaba ingresos fiscales récord por las crecientes ganancias del petróleo ruso. Esto es necesario porque Rusia enfrenta una crisis económica, lo que cambia todo para el país. Pero antes de entrar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si este es el tipo de análisis que te interesa, asegúrate de estar suscrito al canal. Rusia está atrapada en una trampa económica, un inevitable laberinto de problemas financieros causado por la visión limitada de Putin en Ucrania. Si el presidente ruso hiciera lo que desea,
todo ingreso fiscal de Rusia se destinaría a Ucrania. Casi todo el dinero se destina a la guerra, lo que obliga a Rusia a un círculo vicioso de malas decisiones financieras. El ciclo es simple. Rusia obtiene dinero, lo gasta en equipo bélico, y ese equipo es destruido. Rusia no recibe beneficios de su inversión y sigue invirtiendo más en la guerra. Con el tiempo, algo debe ceder. El dinero no puede fluir eternamente. El gasto militar en Rusia ha crecido tanto que desvía fondos necesarios para el funcionamiento del país. Las cifras oficiales de Rusia ya son bastante malas. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Rusia gastó el 7.5% de su Producto Interno Bruto, o PIB, en el esfuerzo de guerra en Ucrania en 2025. Eso equivalió a 16 billones de rublos o alrededor de 213.000 millones de dólares. Se supone que el gasto para 2026 será menor. Solo el 6.3% del PIB de Rusia, o alrededor de 198.000 millones de dólares, se gastarán en la maquinaria de guerra este año. Aún así, es mucho dinero mientras la invasión de Putin entra en su quinto año. Y eso nos dice que Rusia probablemente habrá gastado más de $1 billón en la guerra de Putin para finales de 2026. Y ese es el mejor escenario posible. Rusia solo revela estas cifras oficiales de su gasto militar, pero la realidad tras bambalinas es mucho peor. En febrero, Defense 24 reportó que el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, BND, halló que los gastos militares reales de Rusia son mucho mayores de lo que el país informa al mundo o a su población. La realidad, dice el BND, es que el gasto de Rusia podría haber sido hasta un 66% más alto de lo que estaba declarando. Por ejemplo, en 2025, Rusia podría haber destinado el 10% de su PIB a sus fuerzas armadas en lugar del 7.5% que se ha contabilizado oficialmente. Esto indica que Rusia podría gastar hasta el 50% de su presupuesto estatal en la visión de Putin de incorporar Ucrania a la Federación Rusa. ¿Cómo puede Putin considerar esto sostenible? Aunque Rusia ganara en Ucrania, no quedaría nada de Rusia para que Ucrania se uniera a ella. En cuanto a dónde se encuentran estos costos militares ocultos, hay varios gastos que Rusia intenta esconder bajo la alfombra. Muchos de los grandes bonos que Rusia da a sus soldados voluntarios por inscribirse rara vez se reportan, pues vienen de presupuestos regionales y no son parte oficial de sus salarios. Rusia también depende mucho de la deuda extrapresupuestaria, posible por leyes que el Kremlin aprobó en febrero de 2022. El Estado controla los préstamos de guerra en los principales bancos rusos, permitiendo al Kremlin dar créditos favorables a empresas que apoyen el esfuerzo bélico. Así que si eres un empresario en Rusia que busca establecer una fábrica para fabricar equipo militar, te será mucho más fácil conseguir un préstamo para crear esa fábrica. Este gasto de guerra se está ocultando al público, al menos por ahora. Considera los bancos de Rusia, ya que son clave en la catástrofe económica que comienza a afectar al país. Esto nos muestra que Ucrania quita $100 millones diarios de las ventas de petróleo ruso que financian la guerra, oficiales o no. Gran parte de los cientos de miles de millones que Putin invierte en su invasión proviene de los impuestos que el Kremlin cobra por la venta de petróleo. Lo que Putin ha hecho es crear una economía militar que solo puede existir mientras siga entrando dinero del sector energético de Rusia. Esa es la trampa, y Ucrania lo sabe. Menores ingresos energéticos y gasto militar récord están llevando a Rusia al borde de la ruina. La estanflación avanza en un país con población cada vez más pobre. No hay vuelta atrás para Rusia mientras dure la guerra en Ucrania, ya que Putin debe seguir invirtiendo en la maquinaria bélica. Todo el dinero invertido en esa maquinaria produce resultados improductivos. Los tanques que Rusia fabrica son destruidos en Ucrania y eso no beneficia a nadie en Rusia. Las empresas que fabrican productos que Rusia podría vender no están recibiendo el financiamiento que necesitan para crecer. Los bancos controlados por el Estado, que favorecen a las compañías relacionadas con la guerra, se aseguran de eso. Rusia ya no tiene otro producto exportable fuera del petróleo. Incluso armas que antes generaban miles de millones para la economía, ahora se están consumiendo en Ucrania en vez de venderse a otros países. Podrías decir que la industria armamentista rusa se recuperará tras la guerra en Ucrania. El equipo que actualmente se está fabricando para enviarse a Ucrania podría entonces venderse a otros países. Pero, ¿alguien va a querer comprar las armas de Rusia en este momento? Más de 4 años de lucha contra un país que Rusia debía dominar demostraron que su ejército es un tigre de papel. Demasiado del equipo de Rusia no cumple con lo que se supone que debe hacer, así que es difícil decir qué tan exitosa será la industria bélica para Rusia en el futuro.
Además, Putin debe notar que la situación petrolera de Rusia podría empeorar aún más. La ganancia inesperada relacionada con el estrecho de Hormuz, que Rusia está tratando de aprovechar y que Ucrania está cortando hábilmente, no puede durar para siempre. Hay un incómodo alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y el fin de la Operation Epic Fury debería reabrir el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo bajarían como resultado, lo que solo agravaría los problemas que ya hemos mencionado. La economía de Rusia sigue teniendo dificultades, incluso cuando puede vender el petróleo que logra sacar del país a precios más altos que en cualquier otro momento durante la guerra. ¿Qué ocurre con esa economía cuando vuelva a bajar el precio del petróleo y Ucrania sigue atacando las terminales de exportación? Nada bueno. Y si necesitas más razones para ver que Ucrania va por el camino correcto al atacar el petróleo ruso, solo tienes que fijarte en algo que mencionamos hace unos momentos: los bancos de Rusia enfrentan grandes dificultades por la dependencia de Rusia en su sector energético, y porque Putin no permite que las crisis internas lo distraigan de gastar en la guerra en Ucrania. Recibimos indicios tempranos de que los bancos rusos tendrían problemas en 2026 a finales de enero. El Moscow Times reveló que los bancos rusos cierran sucursales a su ritmo más rápido en años. En 2025 se cerraron 1.700 sucursales bancarias en Rusia, lo cual fue 3.6 veces más que el número de sucursales que cerraron en 2024. Actualmente, Rusia tiene 22.300 sucursales bancarias, tenía 30.000 en 2019. En el Kremlin, estos cierres tienen cierta lógica. Los bancos rusos cierran sucursales al mover servicios en línea. Esto es algo que hemos visto en todo el mundo desarrollado, así que, a simple vista, nada debería parecer fuera de lo común en todo esto. Claro, miles de personas en Rusia están perdiendo sus empleos en un momento en que la economía de su país se está desmoronando, pero Putin no se preocupará por nada de eso. Además, algo más que ocurre con los bancos rusos sorprende a la gente. El cierre de sucursales en 2025 fue previo a la represión del Kremlin contra los servicios de Internet en Rusia. El 3 de abril, el Kiev Independent informó que los bancos rusos sufrían grandes interrupciones, pues migrar a modelos en línea no es ideal cuando el gobierno intenta evitar que la gente acceda a Internet. El medio informa que las interrupciones han afectado banca móvil, retiros en cajeros y transferencias de pagos en varios de los principales bancos de Rusia. Esto provoca un efecto dominó en los negocios rusos, que solo pueden aceptar pagos en efectivo. Además, Medusa informa que desde el 15 de abril, ningún banco ruso puede acceder a las bases de datos del Ministerio del Interior para verificar pasaportes, ya que otro servicio clave fue suspendido sin fecha de restablecimiento. Si no supiéramos más, pensaríamos que el Kremlin intenta paralizar los bancos rusos. Nada de esto tiene sentido. Hablando de las empresas que están teniendo dificultades para prestar servicios debido a la combinación del gasto bélico de Putin y los bancos rusos enfrentando interrupciones y cierres, esas compañías se están convirtiendo en un problema. Las cuentas por cobrar vencidas en sectores empresariales de Rusia alcanzan su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008, según Pravda. Las cuentas por cobrar vencidas subieron a $100.000 millones al 17 de abril, un alza del 26%. ¿Sabes qué implica eso para los bancos? Las empresas rusas no están recibiendo el dinero que se les debe. Eso rompe la cadena de pagos y las empresas no pueden pagar sus deudas bancarias si no reciben los ingresos debidos. Las empresas rusas se empobrecen mientras mantienen altas deudas con los bancos, lo que es una receta para el desastre. Si las empresas no pueden pagar, el sistema bancario ruso colapsa. Las interrupciones y cierres no ayudan, pero los drones de Ucrania siguen volando. La campaña ucraniana contra las exportaciones de petróleo ruso muestra impactos evidentes. Cuando no se puede exportar petróleo, el Kremlin tiene menos dinero que puede dedicar al esfuerzo de invasión. Pero debajo de la superficie de esos ataques hay una economía rusa que está en crisis. El gasto militar se ha descontrolado, mientras el Kremlin oculta su verdadero alcance a una población cada vez más pobre, que ve cómo sus ciudades sufren por las malas decisiones de Putin. Rusia está produciendo mucho menos producto para exportar que en años anteriores, nuevamente, porque el Kremlin sigue inyectando dinero a la maquinaria de guerra. Ahora los bancos, necesarios para todos en Rusia, desde personas hasta grandes empresas, se desmoronan por deudas impagas y restricciones del Kremlin en Internet. Es una bomba de tiempo económica. Ucrania busca mantener la presión de los ataques de largo alcance hasta que esa bomba de tiempo le explote a Putin en la cara. La guerra en Ucrania tiene dos frentes distintos. El primero es la brutal guerra de desgaste que se libra en el campo de batalla, donde cientos de miles de soldados se enfrentan a lo largo de una línea de frente de 1000 millas.
El segundo se libra en el aire, donde ambos bandos se bombardean cada noche con misiles de largo alcance y enjambres de drones. El bombardeo casi constante está diseñado para infligir tanto daño al otro bando que continuar la guerra se vuelva inviable sin importar el progreso en tierra. Y con ese objetivo en mente, en 2025 Ucrania ha comenzado a apuntar directamente al corazón de la maquinaria de guerra rusa. Así que veamos qué tienen en la mira y por qué ha marcado una diferencia importante. En muchos sentidos, la superioridad aérea se ha convertido en uno de los aspectos más críticos de la guerra. En tierra, ninguna de las partes parece tener suficientes tropas ni recursos para más que un avance lento y sangriento. En el mejor de los casos, al ritmo actual de avances, tomaría años, si no es que décadas, para que cualquiera de las partes logre una victoria territorial decisiva. Pero en el aire, Ucrania ha logrado avances monumentales. Han estado atacando objetivos tanto en los territorios ocupados en Donbass, Crimea, Jersón y la región de Zaporilla, como cada vez más adentro de Rusia desde 2022, pero realmente aceleraron el ritmo a principios del verano de 2025 con objetivos principales en 3 categorías. Primero, se enfocaron en instalaciones militares o sitios dentro del complejo militar industrial, como fábricas que producen equipo militar o componentes. Según un informe reciente elaborado por el sitio web ucraniano United 24 Media, un total de 132 instalaciones militares fueron atacadas durante 2025, incluyendo 91 ataques a instalaciones del complejo militar industrial, 25 ataques a instalaciones abiertamente militares y 16 ataques a aeródromos. Eso equivale a un ataque exitoso a un objetivo militar importante cada 3 días. La más famosa y probablemente la más trascendental de estas fue la operación denominada Operación Telaraña, llevada a cabo el 1 de junio. La inteligencia ucraniana introdujo decenas de drones en Rusia y los ensambló en camiones lanzadores especiales. Después, los camiones se acercaron a bases aéreas rusas clave con bombarderos nucleares estratégicos y lanzaron drones contra ellos. El ataque tomó completamente por sorpresa a los rusos. Los bombarderos estaban al aire libre, sin protección, de acuerdo con el recientemente expirado Tratado de Control de Armas Nucleares New START, que obligaba tanto a Estados Unidos como a Rusia a estacionar sus bombarderos en lugares donde pudieran ser vistos por la vigilancia satelital. Cuando se asentó el polvo, al menos 7 bombarderos Tu-95 y 2 bombarderos Tu-22M3 habían sido destruidos o dañados, junto con un par de aviones de transporte y de alerta temprana. Se atacaron con éxito 4 bases aéreas. La base aérea Belaya en el Oblast de Irkutsk, la base aérea Olenya en el Oblast de Murmansk, la base aérea Yagilevo en el Oblast de Ryazán y la base aérea Ivanovo en el Oblast que lleva el mismo nombre. Otra base aérea crítica atacada por Ucrania fue la base aérea Kanskaya en la República de Adigir. Este importante centro logístico de retaguardia de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, o VKS, fue atacado durante la noche del 28 de diciembre, pero no fueron solo bases aéreas las que Ucrania atacó, también apuntó a instalaciones que producían el equipo militar de Rusia durante todo el año y con gran efectividad. Por ejemplo, el 28 de mayo, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania y los Servicios de Inteligencia, o SBU, atacaron la planta Kronstadt en Dubna, en el Oblast de Moscú. Como productor de los drones Orion, Inovdets, Grom y Helios, entre otros, la planta con problemas, que actualmente atraviesa todo tipo de dificultades financieras, es un nodo crítico en la cadena de producción de UAV de Rusia. Esa misma noche, en la misma ciudad, unidades del SBU también atacaron la planta Raduga, fabricante de misiles de crucero como los KH-101, KH-555, KH-69 y KH-59MK misiles con los que Rusia ataca regularmente a Ucrania. Fue una noche especialmente intensa para el complejo militar industrial ruso, sobre todo en la región de Moscú. Las fuerzas de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania también atacaron la planta Angstrom, que desarrolla y produce componentes microelectrónicos ampliamente utilizados por el ejército ruso. Más tarde, el 26 de julio, se informó que drones ucranianos impactaron y dañaron 2 edificios en la planta de señales en la ciudad de Stavropol. La planta es uno de los principales fabricantes rusos de equipos de guerra electrónica, como radares, equipos de radionavegación y radio controlados a distancia. La segunda categoría principal de los ataques ucranianos de largo alcance fueron los objetivos logísticos. Estos incluyeron 30 ataques a subestaciones eléctricas, 28 ataques a infraestructura logística y 15 ataques a puertos rusos.
La ciudad de Belgorod, la ciudad rusa grande más cercana a la frontera ucraniana, ha soportado la peor parte de los ataques a la infraestructura eléctrica. La subestación Luch fue atacada el 5 de octubre, causando apagones generalizados, mientras que otro ataque el 28 de septiembre tuvo como objetivo la planta termoeléctrica de Belgorod y subestaciones asociadas, dejando sin electricidad a más de 500.000 personas. La ciudad también ha quedado sumida en la oscuridad al menos 2 veces a principios de 2026 y se informa que el agua caliente y los sistemas de calefacción centralizada no estarán disponibles hasta abril o mayo. Además, se informa que la subestación Novobryansk en la región de Bryansk y la planta de cogeneración Oriol en Oriol fueron alcanzadas por misiles Neptuno el 31 de octubre, interrumpiendo el suministro eléctrico en la zona. También se registraron más ataques a subestaciones y otras instalaciones eléctricas en Vladimir, Smolensk, Voronezh y Tambov. Respecto a los ataques logísticos, las fuerzas ucranianas se enfocaron en la infraestructura ferroviaria. Ataques repetidos a las líneas ferroviarias en el Oblast de Rostov, el Oblast de Leningrado, la región ocupada de Zaporizhia y las ciudades de Oriol, Voronezh y Briansk descarrilaron trenes militares y de combustible, interrumpiendo el movimiento de tropas y equipos. Una importante operación de sabotaje en el ferrocarril transiberiano el 13 de noviembre bloqueó temporalmente una arteria logística clave. Atacaron trenes rusos que llevaban combustible y suministros militares. En mayo, las fuerzas especiales del GUR atacaron un tren ruso de combustible en movimiento en Zaporizhia con drones OWA-UAV. Luego, en julio, un tren que transportaba combustible, lubricantes y equipo militar fue destruido en el Oblast de Rostov. Y en agosto, ataques ucranianos descarrilaron trenes de combustible cerca de Tokmak y Tsankoy, cortando el suministro hacia Crimea. Las estaciones y nudos ferroviarios rusos tampoco se salvaron. Tan solo entre julio y agosto, por ejemplo, la estación sur en el Oblast de Rostov, la estación Surovikinov en la región de Volgogrado y la estación Shankoy en Crimea fueron atacadas, dañando líneas eléctricas, deteniendo el tráfico y suspendiendo el flujo de carga militar, además de afectar rutas de suministro. Y las subestaciones de tracción y gabinetes de relés en Rostov, Volgogrado, Voronezh y Krasnodar también fueron atacados, causando desconexiones automáticas y amplias interrupciones en el ferrocarril. Los ataques a puertos rusos se centraron en depósitos de combustible e instalaciones de exportación de petróleo, especialmente en los puertos del Mar Negro y del Mar de Azov, clave para la energía y operaciones navales y terrestres de Rusia. El ataque más destacado fue posiblemente al final del año, cuando drones ucranianos atacaron tanques de productos derivados del petróleo en el puerto de Temryuk, Mar de Azov, en Navidad. 2 grandes depósitos de combustible se incendiaron en el puerto sureño de Temeriuk, quemando un área de aproximadamente 2.000 pies cuadrados. 6 semanas antes, un ataque de drones ucranianos dañó un depósito de petróleo y una embarcación civil en el puerto de Novorossiysk, cerca de Krasnodar Krai, deteniendo temporalmente las exportaciones desde la mayor terminal petrolera de Rusia en el Mar Negro. Los ataques a infraestructura energética rusa son la tercera categoría de objetivos de ataques de largo alcance ucranianos. Y en muchos sentidos son estos ataques los que han tenido la mayor prioridad y las mayores consecuencias. Según el informe United 24 de 2025, Ucrania atacó refinerías de petróleo rusas 88 veces, instalaciones de almacenamiento de petróleo 28 veces e infraestructura de gas 6 veces. Por ejemplo, la refinería de petróleo de Makhachkala, en Dagestán, fue atacada la noche del 21 de octubre, dañando una unidad de procesamiento que suministra combustible a la flotilla del Caspio de Rusia. Luego, el 14 de diciembre, al menos 3 refinerías fueron atacadas en diferentes lugares. La refinería Yafipsky, en el Krai de Krasnodar, una refinería importante con una capacidad de 6.25 millones de toneladas por año, el depósito de petróleo Uroyubinsk en el Oblast de Volgogrado y la refinería Slavnev-Yanos en el Oblast de Yaroslavl. Para rematar, junto con el ataque al depósito de combustible de Temeriuk, Ucrania también atacó la refinería de petróleo Novoshukhtinsk en el Oblast de Rostov con misiles Storm Shadow el día de Navidad. Sin embargo, hubo otros ataques que clavaron el puñal aún más profundo en el corazón militar de Rusia. Quizás los ataques más audaces y los que tendrán las consecuencias a largo plazo más profundas han sido los ataques de Ucrania contra petroleros rusos en el mar. Estos petroleros forman parte de la flota en la sombra rusa, que sigue transportando petróleo pese a las sanciones occidentales. Durante el año, al menos 11 petroleros de la flota en la sombra han sufrido daños críticos tras ser atacados por drones o sufrir explosiones externas no especificadas.
el SBU se ha atribuido la responsabilidad de 4 de estos ataques, mientras que no ha negado los otros, y ha dejado claro que su intención es dañar sustancialmente los ingresos de exportación de crudo ruso por vía marítima. Los ataques a petroleros en realidad comenzaron a finales de diciembre de 2024, cuando el Ursa Major, un buque de carga propiedad de una empresa afiliada al Ministerio de Defensa ruso, se hundió en el Mediterráneo tras varias explosiones. Luego continuaron durante los meses de invierno. A principios de 2025, el petrolero Secharm resultó dañado a mediados de enero mientras se encontraba cerca del puerto de Ceyhan en Turquía. El Grace Bering fue impactado frente a Libia a inicios de febrero. El Sea Jewel fue impactado en el puerto de Savona, Italia, el 15 de febrero, y el petrolero Koala sufrió daños por explosiones mientras estaba atracado en el puerto de Ust-Luga, Rusia, en el mar Báltico. Aunque los detalles sobre las causas de las explosiones siguen siendo confusos, expertos creen que probablemente fueron por minas Lapa, pequeñas cargas explosivas con imanes potentes que se adhieren al casco de un barco. Pero durante el transcurso de la guerra, Ucrania ha mejorado rápidamente sus capacidades de drones navales, y estos entraron en acción con fuerza en la segunda mitad del año. En junio, el petrolero Villamura, bajo gestión griega, sufrió una explosión frente a la costa de Libia. Llevaba 1 millón de barriles de crudo y fue remolcado al sur de Grecia para reparaciones. 2 semanas después, el 6 de julio, el petrolero Eco Wizard, también bajo gestión griega, fue alcanzado por 2 explosiones con solo 10 minutos de diferencia. Luego, el 27 de noviembre, el Mersin, un petrolero con bandera de Panamá gestionado por la empresa Beşiktaş Shipping, con sede en Estambul, resultó dañado frente a la costa de Senegal tras ser alcanzado por 4 explosiones externas. Anclado cerca de Dakar, una explosión inundó la sala de máquinas, activando una señal de socorro, respuesta de emergencia y evacuación exitosa de la tripulación, que salió ilesa. Aunque Ucrania no se atribuyó el ataque y las autoridades navales negaron el uso de drones navales, lo ocurrido sugiere que probablemente los nuevos drones marítimos Sea Baby de Ucrania fueron responsables. En noviembre, el SBU de Ucrania comenzó a desplegar abiertamente los Sea Baby para atacar barcos comerciales rusos, dañando 3 petroleros de la flota fantasma en el Mar Negro, en ataques de los cuales se atribuyó la responsabilidad el 28 de noviembre y el 10 de diciembre. Estos ataques fueron seguidos por un ataque con drones a un petrolero en el Mediterráneo el 19 de diciembre, siendo los primeros ataques deliberados y abiertos contra barcos comerciales en la guerra. En conjunto, estos ataques elevan el número de petroleros de la flota sombra que Ucrania ha dejado fuera de servicio por completo o dañado significativamente en 2025 a por lo menos 11, incluyendo 8 petroleros de crudo. Ahora, hechos meticulosamente recopilados, analizados y compilados en análisis de vanguardia, eso es lo que entregamos día tras día aquí en el programa militar. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para mantenerte al tanto de lo que realmente está sucediendo en el mundo de la guerra. Ahora, la pérdida de los propios petroleros representa un golpe financiero bastante fuerte para Rusia. Se estima que la mayoría de los petroleros de la flota fantasma de Rusia tienen unos 15 años de antigüedad. Reemplazar uno probablemente les costará alrededor de $59 millones cada uno. A los precios actuales del petróleo, un petrolero que se hunda mientras transporta una carga de 2 millones de barriles de crudo Urals ruso le costará a Rusia más de $200 millones. Según S&P Global, en septiembre de 2025, la flota fantasma rusa estaba compuesta por 978 petroleros con más de 27.000 toneladas de peso muerto, lo que representa una capacidad combinada de 127 millones de toneladas de peso muerto o aproximadamente el 18.5% de la flota mundial de petroleros. A simple vista, Ucrania aún tiene mucho camino por recorrer para lograr un impacto significativo. Sin embargo, no todos los petroleros se usan con tanta frecuencia. Según su historial, la mayoría de los petroleros atacados por Ucrania parecen pertenecer a un grupo más pequeño que hace varias escalas anuales en puertos rusos, denominado por la Escuela de Economía de Kiev como el núcleo de la flota fantasma de Rusia. Si esa evaluación es precisa, los petroleros dañados o inutilizados en el último año pueden representar hasta el 10% de la flota total, un resultado económico potencialmente significativo. Pero las consecuencias de estos ataques para Rusia no acaban ahí. Los mercados de seguros respondieron con fuerza a los ataques, incrementando las tasas para barcos en el Mar Negro hasta 300% en diciembre y duplicándose otra vez en enero. Las exportaciones marítimas de crudo ruso a través del Mar Negro han caído un 30%.
Y Beşiktaş Shipping, uno de los mayores operadores de petroleros de Turquía, incluyendo el Mersin y varios otros buques sancionados por Ucrania, anunció que ya no transportará cargamentos rusos después del ataque al Mersin, citando riesgos insostenibles. En resumen, básicamente se ha vuelto mucho más peligroso y costoso para Rusia exportar su petróleo. Y esa es la idea básica detrás de todos estos ataques, que el ex jefe del SBU, Vasil Maliuk, llamó famosamente sanciones cinéticas, para dejar sin recursos a la maquinaria de guerra rusa, cortando el acceso a los ingresos de sus exportaciones de petróleo y gas. Hace apenas una década, la economía rusa dependía profundamente de los ingresos de las exportaciones de energía, lo que llevó al difunto senador estadounidense John McCain a declarar en 2014 que Rusia es una gasolinera disfrazada de país. Otros, como el futurista Yuval Noah Harari, el representante estadounidense Denny Heck y el ex jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ampliaron la idea, argumentando que Rusia es una gasolinera con armas nucleares o variantes de esa afirmación. A mediados de la década de 2010, hasta la mitad de los ingresos estatales rusos venían de exportaciones de petróleo y gas. Esa proporción ha disminuido de forma constante y notable con los años, pues Rusia ha diversificado más su economía. En 2024, los ingresos por petróleo y gas alcanzaron los 11.1 billones de rublos, alrededor de 120.3 mil millones de dólares, representando el 30% del presupuesto federal, una disminución del 60% en poco más de una década. Oficialmente, el presupuesto de defensa de Rusia para 2025 fue de 13.5 billones de rublos, alrededor de 177 mil millones de dólares al tipo de cambio actual. Sin embargo, algunas estimaciones sitúan el gasto total en defensa y seguridad en hasta 16.8 billones de rublos, alrededor de 220 mil millones de dólares, cuando se incluyen categorías más amplias como la seguridad interna y las partidas clasificadas. Bajo esta definición ampliada, el gasto militar aumentó casi un 70% en 2024. Con esos niveles de gasto, los ingresos petroleros de Rusia claramente no son suficientes para cubrir el costo de su guerra en Ucrania, por lo que las fuentes de financiamiento del gobierno se están desplazando hacia la recaudación de impuestos internos y una base de exportación ampliada, en lugar de depender de los ingresos del petróleo y el gas. Aún así, en 2025, el costo de los ataques ucranianos a los ingresos petroleros de Rusia se acumuló rápidamente, aumentando la urgencia de diversificar sus fuentes de financiamiento. Según Yevgeny Borovikov, subdirector general del principal corredor de seguros ruso Mainz, el sector petrolero ruso sufrió más de 13 mil millones de dólares en pérdidas directas e indirectas como resultado de los ataques con drones ucranianos en 2025. El daño financiero directo a las instalaciones de petróleo y gas por ataques con drones y misiles superó los 100 mil millones de rublos, aproximadamente 1.3 mil millones de dólares, y la pérdida de ingresos e impactos indirectos elevaron el costo total a más de 1 billón de rublos, alrededor de 13.1 mil millones de dólares al tipo de cambio actual. La firma consultora Argus informó una fuerte caída en las entregas de crudo a través de oleoductos a las refinerías rusas, que descendieron a su nivel más bajo en 15 años. En 2025, las refinerías rusas recibieron 228.34 millones de toneladas de crudo, un 1.6% menos que en 2024. La producción total de refinación nacional cayó un 1.7% hasta 262.3 millones de toneladas. Las aseguradoras rusas también enfrentaron más reclamaciones por riesgos de terrorismo y sabotaje. Según un informe de febrero de 2026 en el sitio web ruso enfocado en finanzas Kommersant, los pagos en estas categorías superaron el valor total de las primas recaudadas. Alexei Kotoliansky, jefe de suscripción corporativa y aseguradora Saglesier, corroboró este hecho, afirmando que la tasa de siniestralidad en las carteras de seguros relevantes se multiplicó por 10 y que las primas ya no cubren el volumen de los pagos. El corredor de seguros Remind informó un aumento significativo en la frecuencia de incidentes y afirmó que las pérdidas promedio de un solo ataque a una refinería a menudo alcanzaban entre 5 y 10 millones de dólares. En conjunto, es fácil concluir que las sanciones cinéticas están funcionando y que Ucrania está ganando la guerra en el aire. Parece que, además de las sanciones occidentales, los ataques de largo alcance de Ucrania están llevando a Rusia a un punto donde ya no puede financiar ni justificar la guerra ante el público ruso y las élites financieras. El problema es que hay dos bandos participando en esta guerra aérea, y se requieren muchos más malabares mentales para llegar a la misma conclusión cuando se observa el daño que los ataques de represalia de Rusia están causando a Ucrania.
En 2025, la magnitud de los bombardeos nocturnos de Rusia superó constantemente a los de Ucrania, normalmente por varias veces, y estos aumentaron considerablemente en la segunda mitad del año. Eso fue en respuesta a los ataques ucranianos en verano contra la infraestructura petrolera rusa, que causaron escasez temporal de gasolina, prohibición de exportar combustibles y filas en gasolineras en varias regiones. Según datos recopilados por United 24, Rusia lanzó alrededor de 2.400 misiles y más de 100.000 drones de varios tipos durante ataques de largo alcance en 2025. Ambos bandos han afirmado regularmente tasas de interceptación superiores al 90%, lo que implica que aproximadamente 10.000 drones rusos de largo alcance y 240 misiles impactaron en objetivos durante el año. Esas son cifras preocupantes en comparación con las de Ucrania, especialmente si consideras que Rusia es mucho más grande que Ucrania. No solo Rusia está asestando muchos más golpes, sino que el simple hecho de que Rusia tenga 3 veces la población y una infraestructura distribuida en un territorio tan vasto hace que sea mucho más difícil para Ucrania causar un daño significativo y duradero. Debido a la estricta censura sobre los resultados de los ataques rusos en Ucrania, es muy difícil tener una idea precisa de cuánto daño causaron los cientos de ataques a la infraestructura militar ucraniana, un complejo militar industrial que Rusia afirma haber atacado. Pero el hecho de que la fabricación de drones ucranianos, por ejemplo, se lleve a cabo en circunstancias ultra secretas por temor a los ataques rusos, dice mucho. En contraste, las fábricas de drones rusas como Kronstadt y Alaberga están a la vista para que los operadores de drones ucranianos las vean. Aunque los daños militares aún son especulativos, la catástrofe humanitaria aumenta por los persistentes ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana. Justo en medio de un invierno donde las temperaturas en Ucrania han bajado regularmente de los 10 grados centígrados, es evidente. Para enero de 2026, la capacidad de generación disponible de Ucrania había caído de 33.7 gigavatios a aproximadamente 14 gigavatios, cerca de un tercio de los niveles previos a la invasión. Incluyendo la destrucción del 90% de la generación de energía térmica, el 50% de las instalaciones hidroeléctricas dañadas y el 40% destruidas. Se estima que las necesidades de reconstrucción a largo plazo del sector energético ascienden a $68.000 millones y los ataques nocturnos continúan sin cesar. Como resultado, cosas básicas como la electricidad, la calefacción, el agua corriente y un sistema de alcantarillado funcional se han convertido en lujos para la mayoría de los ucranianos comunes. Más de 600 residentes de Kiev, 1 de cada 5, respondieron al llamado del alcalde Vitaly Klitschko de dejar la ciudad en invierno. Los racionamientos eléctricos de emergencia llevan semanas en todo el país, sin fecha de término, y la mayoría de las regiones apenas reciben 4 horas diarias de electricidad. Como puedes imaginar, tratar de mantener la economía a flote en estas circunstancias, y ni hablar de vivir con un mínimo de comodidad, es un desafío, por decirlo menos. Millones de residentes urbanos han estado días sin calefacción, lo que provocó que aguas residuales se congelaran en tuberías de muchos edificios. Esto ha obligado a algunos residentes a recurrir a medidas de emergencia, como usar arena para gatos cuando, como lo expresó recientemente de manera directa Maxim Bukhmatov, de la Administración Estatal del Distrito de Snyansky, es desagradable, humillante y poco europeo. Cavar hoyos, instalar baños portátiles, usar bolsas de plástico y arena para gatos. Pero tienes que sobrevivir. Las tuberías ya están reventando en Golosievo y la porquería está saliendo por las ventanas. A juzgar por el creciente número de protestas contra los cortes de electricidad por parte de ciudadanos ucranianos y los comentarios en los canales ucranianos de Telegram, cada vez más ucranianos están cuestionando la sensatez de escalar los ataques de largo alcance contra la infraestructura energética rusa cuando las consecuencias son tan graves. Los rusos, con la posible excepción de Belgorod, no están sintiendo los efectos de la guerra aérea ni de cerca en la misma medida que ellos. Si hay algo que hemos aprendido sobre Ucrania desde que comenzó su guerra con Rusia, es que este país nunca se echa para atrás ante un desafío. Incluso ante una adversidad que parece insuperable, Ucrania se levanta. Una y otra vez, ha desafiado las expectativas, salido adelante contra todo pronóstico y hecho lo que muchos creían que no se podía hacer. Y a finales de marzo de 2026, Ucrania lo hizo de nuevo. Logró algo que incluso Rusia decía que era imposible, orquestando y ejecutando no 1 ni 2, sino 3 ataques sucesivos contra objetivos. A casi 1.000 kilómetros 620 millas más allá de sus fronteras, incendiando algunas de las infraestructuras más importantes del Kremlin y destrozando su economía en el proceso.
Todo inició el 23 de marzo cuando drones ucranianos atacaron el puerto de Primorsk, el principal puerto de exportación de petróleo de Rusia en el mar Báltico, en la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo y de la frontera con Finlandia. Primorsk es un centro clave para exportar crudo y productos petroleros rusos, y un punto de atraque habitual de la flota en la sombra del Kremlin. Embarcaciones y petroleros privados transportan de forma encubierta millones de barriles de petróleo sancionado, desafiando regulaciones internacionales y dando a Moscú ingresos ilegales pero importantes. Primorsk también es el punto final del sistema de oleoductos del Báltico, con una capacidad de flujo de alrededor de 1 millón de barriles cada día. Aquí también se almacenan enormes cantidades de petróleo en todo momento, con 18 grandes depósitos cada uno capaz de contener hasta 50.000 toneladas. En resumen, es un lugar enormemente importante para la industria petrolera de Rusia, que mueve literalmente decenas de millones de toneladas de crudo y productos petroleros cada año. Eso lo volvió un objetivo principal para las fuerzas de Ucrania, cuya misión es destruir la infraestructura petrolera de Rusia. Primero atacaron el puerto de Primorsk en septiembre de 2025, deteniendo las operaciones por un par de días, pero el ataque de marzo de 2026 fue aún mayor. Los residentes locales reportaron sonidos de explosiones en la zona durante la noche y el gobernador regional, Alexander Drozdenko, se vio obligado a confirmar que uno de los tanques de almacenamiento de combustible del puerto había sido dañado e incendiado. En los días siguientes, imágenes satelitales revelaron que no fue solo un tanque. Se confirmó que al menos 8 resultaron dañados, con incendios que se propagaron y bomberos luchando varios días para controlar la situación. Imágenes y videos compartidos desde el lugar mostraban llamas elevándose al aire y gruesas columnas de humo negro ascendiendo sobre el puerto. La misma noche del ataque, las defensas aéreas rusas supuestamente interceptaron más de 60 drones de ataque ucranianos. Aún así, suficientes lograron evadir las defensas del Kremlin, recorriendo literalmente cientos de millas desde Ucrania y a través de territorio ruso. Eso por sí solo fue un logro increíble, pero Ucrania no se detuvo ahí. El 25 de marzo, sus equipos de drones llevaron a cabo otro ataque exitoso en otro puerto petrolero ruso. Esta vez, su objetivo fue Ust-Luga, situada en la parte noroeste de la región de Leningrado, a cientos de millas de la frontera de Ucrania. Al igual que Primorsk, este es un lugar increíblemente importante para Rusia. Según se informa, el puerto puede procesar alrededor de 700.000 barriles de petróleo cada día. También cuenta con una cantidad significativa de infraestructura de producción, procesando hasta 45.000 millones de metros cúbicos de gas natural y produciendo aproximadamente millones de toneladas de gas natural licuado, GNL, y gas licuado de petróleo, GLP, cada año. En otras palabras, es exactamente el tipo de lugar que a Ucrania le encanta atacar, y las fuerzas de Kiev han golpeado este sitio varias veces, con un gran ataque en enero de 2024 y otro ataque más tarde ese mismo año en agosto. Eso hizo que el ataque de marzo de 2026 fuera el tercer golpe a esta instalación y fue de gran magnitud. Los residentes locales reportaron los estruendosos sonidos de al menos 10 explosiones separadas que se escucharon en toda el área, con equipos de bomberos enviados rápidamente para lidiar con el feroz incendio que arrasaba el lugar. El gobernador Drozdenko tuvo que admitir una vez más que se había llevado a cabo un ataque. Una vez más, intentó minimizar los daños, pero las imágenes y publicaciones en redes sociales revelaron la magnitud total del daño, con enormes incendios y nubes de humo negro llenando el aire en las horas siguientes. Según analistas de inteligencia, 3 petroleros resultaron dañados en el ataque, junto con tanques de almacenamiento de combustible, 3 muelles e instalaciones propiedad y operadas por la empresa energética rusa Novotek. La terminal también fue acordonada y cerrada durante varios días, e incluso cuando comenzó a reanudar operaciones, no estaba funcionando ni cerca de su máxima capacidad. Los expertos estimaron que tomaría varias semanas realizar las reparaciones necesarias. En puertos de este tamaño, un solo día sin operar puede causar grandes pérdidas económicas. Ucrania realizó 2 ataques que parecían imposibles, enviando drones por cientos de millas en espacio aéreo ruso y atacando infraestructura valiosa. Y estaba a punto de hacerlo todo de nuevo.
Durante la noche del 26 de marzo, los equipos de drones de Ucrania volvieron a la acción, ejecutando otro ataque a gran escala contra la infraestructura petrolera de Rusia. Su objetivo, la refinería de síntesis orgánica de petróleo Kurishi, también conocida como la refinería Kinev, también ubicada en la región de Leningrado, no muy lejos de San Petersburgo, a cientos de millas de Kiev, propiedad de una de las mayores empresas energéticas rusas. Esta refinería procesa hasta 20 millones de toneladas de petróleo al año, siendo la segunda más grande del país en capacidad. Es una fuente vital de combustible y productos petroquímicos usados en toda Rusia y exportados, generando fondos clave para financiar el esfuerzo bélico del Kremlin. Según los informes, más de 20 drones ucranianos lograron llegar a la zona y chocaron contra infraestructura crítica en este lugar. De nuevo, el gobernador regional Drozdenko no tenía dónde esconderse. Él confirmó que se había llevado a cabo un ataque y que una zona industrial no identificada había sufrido algunos daños, sin dar más detalles. Quizás Drozdenko esperaba que nadie descubriera la verdad. Pronto, las redes sociales se llenaron de reportes de testigos locales que informaron intensos incendios y densas nubes de humo, indicando que los tanques de combustible probablemente habían sido incendiados. Las imágenes satelitales de la refinería también mostraron evidencia que era consistente con un incendio en ese lugar. En tan solo unos pocos días, Ucrania había logrado lo que hasta hace poco se habría considerado impensable e imposible: 3 ataques, todos exitosos y todos contra objetivos que estaban a cientos de millas del territorio ucraniano. Y quizá la parte más extraordinaria de esta historia es cómo respondieron los rusos. Acusaron a Ucrania de hacer trampa. Para ser más precisos, fuentes oficiales rusas afirman que Ucrania debió haber colaborado con naciones de la OTAN, incluyendo Polonia y los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, para llevar a cabo estos ataques. Afirmaron que los drones ucranianos no podrían haber llegado tan lejos por regiones rusas sin ser detectados o derribados. Debieron volar por otra ruta, cruzando primero la frontera occidental de Ucrania hacia Polonia, luego al norte hacia Lituania y después por las otras naciones bálticas hasta el Golfo de Finlandia, rumbo a San Petersburgo. Simplemente se negaron a admitir la verdad, que los drones de Ucrania lograron recorrer cientos de millas a través del propio espacio aéreo de Rusia, evadiendo múltiples radares y sistemas de defensa aérea en el camino, antes de causar daños incalculables a parte de la infraestructura petrolera más valiosa del Kremlin. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. Rusia ha vivido mucho tiempo creyéndose una de las fuerzas militares más poderosas y con los mejores sistemas de defensa aérea del mundo, que su territorio es impenetrable y su infraestructura está tan bien protegida que haría falta un verdadero milagro para siquiera acercarse, mucho menos dañarla o destruirla. Ucrania ha destrozado ese mito. Con sus continuos ataques a la infraestructura rusa, un número cada vez mayor de ataques de precisión exitosos en lo profundo del territorio controlado por el Kremlin está desmantelando la propaganda rusa y socavando la idea de que las fuerzas de Moscú son tan fuertes y superiores. En cuanto a los ataques con drones en la región de Leningrado, las afirmaciones del Kremlin no engañan, pues hay pruebas claras del recorrido exacto de esos drones. Antes de continuar, si te interesa este tipo de análisis, suscríbete al programa militar. Lo presentamos así cada semana. Poco después de los ataques a refinerías y puertos cerca de San Petersburgo, fuentes rusas difundieron imágenes que supuestamente mostraban las rutas que los drones ucranianos tomaron para atacarlos. Estas imágenes circularon mucho, pero luego fueron desacreditadas por el analista de inteligencia de fuente abierta Drone Bomber en X. El 26 de marzo, Drone Bomber afirmó que era imposible que los drones ucranianos cruzaran el espacio aéreo de la OTAN para estos ataques y citó pruebas que refutan esa teoría. Señalaron, por ejemplo, que cada vez que se detectan drones ucranianos en un territorio ruso, casi siempre se emiten alertas aéreas en las regiones vecinas. En esas mismas noches, a finales de marzo, se emitieron alertas aéreas en todas las regiones situadas entre Ucrania y la región de Leningrado. Los mapas del área muestran claramente cómo las alertas aparecen en una región tras otra, indicando el camino exacto que debieron tomar los drones a través de lugares como Briansk, Smolensk y más allá, hasta los puertos de Primorsk y Ust-Luga, así como la refinería de Kinev. Drone Bomber agregó que en cada una de las 3 fechas, el 23, 25 y 26 de marzo, fuentes oficiales rusas, incluido el Ministerio de Defensa del país, informaron haber derribado decenas de drones ucranianos. Por ejemplo, el 23 de marzo, el gobernador Drozdenko informó que se derribaron más de 50 drones.
El 25 de marzo, aparentemente las defensas aéreas rusas derribaron 33 drones más. Luego, el 26 de marzo, cuando la planta Kinev fue atacada, fuentes rusas dicen que se derribaron 21 drones más, mientras que Drone Bomber señala que existe la posibilidad de que algunos de los drones hayan pasado por el borde occidental de Bielorrusia y no exclusivamente por las regiones de Rusia. La evidencia pinta un panorama muy claro, uno que es casi imposible que Rusia niegue. La situación es hilarante. Alertas en todo el país, defensa aérea al máximo, cientos derribados, pero supuestamente los drones nunca sobrevolaron Rusia. Saquen sus conclusiones, amigos. La propaganda rusa nunca se ha destacado por su lógica. Y Drone Bomber no fue el único que respondió al desesperado intento de Rusia por recuperar algo de credibilidad tras estos ataques devastadores. Moscú trató de culpar a países de la OTAN diciendo que los estados bálticos permitían que Ucrania usara su territorio y espacio aéreo para atacar infraestructura rusa. El Ministerio de Defensa de Letonia publicó un comunicado claro para contrarrestar las mentiras del Kremlin, declarando sin dudas: Letonia, así como Lituania y Estonia, no están involucradas en la planificación ni en la implementación del contraataque de Ucrania contra Rusia, enfatiza el ministerio. Con tales declaraciones, Rusia está demostrando su debilidad e intentando desviar la atención del hecho de que no puede defenderse de los exitosos contraataques ucranianos contra la infraestructura rusa en la costa del Mar Báltico. El Ministerio de Defensa de Letonia volvió a acusar a Rusia de intentar una campaña de desinformación contra los estados bálticos para desacreditar a la OTAN, dividir a la sociedad, socavar la confianza en las instituciones y debilitar el apoyo a Ucrania. Ahora, hay varias conclusiones que podemos sacar de esta intrigante serie de eventos. Primero, desde la perspectiva ucraniana, esto es un gran éxito. Y es otro ejemplo más de las fuerzas de Kiev superando obstáculos aparentemente insuperables para lograr algo que muchos habrían dicho que simplemente no era posible. Pero esa, en muchos sentidos, ha sido la historia de esta guerra desde que comenzó. Desde el principio, era evidente que Ucrania era la parte más débil, superado por Rusia en cada aspecto que importaba. No tenía ni de cerca los mismos niveles de experiencia militar o gasto, ni tampoco el enorme ejército y la gran cantidad de tanques, aviones y otro equipo militar que su oponente tenía a su disposición. Las probabilidades estaban tan en contra de Ucrania que incluso analistas militares optimistas temían que Kiev cayera en semanas, y muchos esperaban que las defensas ucranianas colapsaran ante la intensidad de la maquinaria de guerra rusa. Como ahora sabemos, eso no sucedió. Lejos de derrumbarse o aceptar la derrota, las fuerzas de Ucrania se levantaron para enfrentar el desafío aparentemente imposible que tenían por delante. Se atrincheraron, defendieron su tierra y comenzaron a contraatacar, logrando una victoria increíble tras otra. Una y otra vez demostraron que los escépticos estaban equivocados, lograron cosas que no deberían haber sido posibles y pasaron a la ofensiva contra su enemigo. Aunque es mucho más pequeña y con menos recursos que Rusia, Ucrania ha demostrado estar a la altura de su oponente, y solo se fortalece conforme avanza la guerra. Podemos ver eso en eventos como este, donde Ucrania no solo está defendiendo su propio territorio a lo largo de las líneas del frente en regiones como Lugansk y Kharkov, sino que también está orquestando ataques increíblemente impactantes y destructivos en suelo ruso. Comenzó con solo unos pocos ataques aquí y allá, pero Ucrania pronto intensificó las cosas, llevando a cabo cada vez más ataques en 2025 y luego en 2026. Ahora ha llegado a un punto en el que puede golpear a Rusia fuertemente día tras día, haciendo volar por los aires múltiples objetivos de alto valor como los puertos y refinerías de petróleo alrededor de la región de Leningrado. No importa cuán protegidos o lejos de Ucrania estén estos lugares, las fuerzas de Kiev han encontrado y seguirán hallando formas de incendiarlos, dejando a Rusia con crecientes facturas de reparación y una economía debilitada. El simple hecho de que los defensores ucranianos hayan podido orquestar 3 ataques separados tan seguidos y hayan tenido niveles impresionantes de éxito en cada uno de ellos es increíblemente alentador. Esto envía un mensaje al Kremlin de que Kiev no está cediendo y que sus ataques solo se volverán más intensos, más destructivos y un problema aún mayor mientras la guerra continúe. De hecho, solo unos días después del ataque a la refinería de Kiev, el 30 de marzo, Ucrania volvió a golpear a Rusia, con una serie de explosiones que sacudieron la ciudad de Dolyady en la región suroeste de Samara. Allí, los residentes reportaron no menos de 5 explosiones en total alrededor de las 5 de la mañana hora local, con densas columnas de humo y varios incendios que, según informes, se desataron en una importante planta química.
Esa misma noche, también surgieron informes de un ataque masivo con drones contra otra instalación importante, la planta metalúrgica de Alchevsk, en la región ocupada de Luhansk, que antes se utilizaba para la metalurgia civil, pero que Rusia ha reconvertido para la producción militar. Se reportó un gran incendio en el lugar, ya que las defensas aéreas del Kremlin no lograron enfrentar la amenaza. Para Rusia, mientras tanto, los acontecimientos en la región de Leningrado son simplemente más ejemplos vergonzosos de la notable incapacidad del país para defender su propio territorio. Cada uno demuestra claramente que las defensas aéreas del Kremlin, consideradas de las mejores, no pueden enfrentar al ejército de drones ucraniano. No solo las fuerzas rusas están teniendo dificultades para lograr avances en el terreno, sufriendo decenas de miles de bajas cada mes a cambio de casi ninguna ventaja territorial, sino que el país también está sufriendo un número creciente de ataques en su propio territorio. Y estos ataques importan, porque incluso si los incendios eventualmente pueden ser apagados y la infraestructura dañada puede ser reconstruida, Rusia sigue perdiendo enormes cantidades de petróleo cada vez que uno de sus tanqueros o instalaciones de almacenamiento de combustible se incendia. Todavía tiene que detener o reducir sus operaciones durante días, semanas o incluso meses, lo que a su vez reduce la cantidad máxima de petróleo y otros productos que puede procesar, almacenar, enviar y vender. En 2025, por ejemplo, el puerto de Primor exportó casi 17 millones de toneladas de productos petroleros. Ust-Luga, por su parte, manejó casi 33 millones de toneladas. Durante el ataque de drones ucranianos, ambas instalaciones se incendiaron y debieron suspender operaciones mientras bomberos y rescatistas intentaban controlar la situación. Durante ese tiempo, no entraban ni salían petroleros, no se movía petróleo a ningún lado. En su lugar, grandes cantidades simplemente se quemaban en el incendio. Y aunque eventualmente se restableció cierto nivel de orden, eso no quita el hecho de que las operaciones del puerto se vieron gravemente interrumpidas y puede que no regresen a su máximo nivel durante bastante tiempo. Eso significa menos dinero entrando a las arcas del país, que ya están casi vacías debido a los crecientes costos de la guerra hasta ahora. Con menos dinero disponible, va a ser mucho más difícil para Rusia seguir pagando sus cuentas, cubriendo los gastos exorbitantes de salarios militares, adquisiciones, producción y demás. Con menos combustible disponible también, a Rusia le va a resultar más difícil encontrar el delicado equilibrio entre vender algo de petróleo al extranjero y reservar lo suficiente para alimentar sus vehículos militares y otros elementos de su maquinaria de guerra. En resumen, la situación se está volviendo cada vez más sombría para Rusia, que es exactamente lo que Ucrania quería. El propósito completo de los ataques de Kiev a la infraestructura petrolera rusa es obligar al Kremlin a actuar, hacer que la guerra sea completamente insostenible y no darle a Vladimir Putin otra opción más que retirar sus fuerzas y finalmente aceptar un alto al fuego. Y si Ucrania puede mantener esto, la perspectiva de la paz poco a poco, pero con seguridad, dejará de ser un sueño imposible y se convertirá en una posibilidad realista. Ahora puedes conocer cómo el letal ejército de drones de Ucrania está destrozando a Rusia en este video. O si buscas algo distinto, mira este video para conocer una de las más recientes e impresionantes innovaciones militares de Ucrania, un arma láser al estilo ciencia ficción capaz de derribar UAV del Kremlin. Y finalmente, recuerda suscribirte a The Military Show para más noticias militares de última hora, análisis profundos y desgloses detallados, justo como este.